Antes de entrar en los temas profundos, hablemos un poco, demos algunos conceptos básicos o algunas cosas sobre las que quiero hacer preguntas para los demás. Guíame a través del Instituto Santa Fe. ¿Qué tenía que ver con el tiempo y las matemáticas? Y esto fue a finales de los años 90. Así que no me van a escuchar en esta parte, ¿verdad? Lo haremos de ambas maneras. No estará en el video, pero te tenemos grabado un solo... Está bien, recuerda, cuando esté respondiendo a estas preguntas, yo no estoy en la toma y nunca van a escuchar mi voz. Así que un poco tienes que repetir en tu respuesta, tienes que repetir cuál fue mi pregunta. Oh, todo, está bien. Instituto Santa Fe. ¿Por qué cuando estás en la cima de tu carrera en Wall Street decides financiar lo que en ese momento era o dotar o convertirte en el donante o patrocinador, como quieras decirlo, de lo que se consideraba el grupo de matemáticos más innovador del mundo? Acción. Entonces el Instituto Santa Fe a finales de los años 80, principios de los 90, estaba interesado ya que estaba en la junta de Rockefeller. Así que eso comienza, Rockefeller es una universidad formada por John D. Rockefeller para, de alguna manera, devolver a la comunidad. Está en el lado este de Manhattan, excepto que era antigua, era algo anticuada. Estaban hablando de medicina, y la medicina, por sí sola, estaba nuevamente sujeta a las ideas de la ciencia. Estaban tratando de utilizar la ciencia para encontrar curas para las enfermedades. Y yo dije, no, necesitamos hacer algo diferente. Necesitamos comenzar un trabajo interdisciplinario. En la mayoría de los casos... ¿Cómo consiguió un tipo como tú entrar en la junta de Rockefeller? ¿En qué año fue eso? No recuerdo. Tarde creo que 89 y 91. Entonces, es uno de los lugares de investigación más prestigiosos del mundo, Sí. ¿correcto? Bien. ¿Cómo consiguió un tipo como tú entrar en la junta de un lugar de élite conocido internacionalmente, investigación de alto nivel, ganadores del premio Nobel por todas partes? ¿Cómo eligen a un tipo como tú? ¿Un comerciante o básicamente algún tipo de Bear Stearns? Buena pregunta. Así que me pidieron estar en la junta de Rockefeller. Y creo que fue cuando estaba en la junta de Rockefeller, había un gestor de fondos que dijo, Rockefeller necesita a alguien con experiencia financiera porque la universidad está creciendo y hay muchas cosas nuevas. Tienes que, de nuevo, volvemos a la discusión original la última vez. Hasta mediados de los años 80, o más bien a principios o mediados de los años 70, lo más importante era tu nombre. Si eras un Rockefeller, ya se te consideraba brillante. Si eras el jefe de General Motors, era tu reputación. Era a quién conocías, quién era tu familia, cuál era tu carácter. Y luego, a mediados de los años 70, básicamente, si recuerdas, probablemente tenías una calculadora. Era muy avanzado en esos días tener una calculadora de Texas Instruments, donde al ingresar los números podía multiplicar por ti, hacer raíces cuadradas, y eso fue lo primero, y todos los que tenían una calculadora ya estaban avanzados en Wall Street. Un simple calculador, casi como tu contador. Las partes más importantes del negocio eran realmente ahora ir a los cálculos. Así que no es solo matemáticas, sino cosas que se podían calcular. La reputación no se podía calcular. ¿Podría darte, eres un 10 en una escala de reputación, un 8? ¿Qué significa tener una medición de tu reputación? Llegaremos a eso más tarde, pero la gente, lugares como Rockefeller necesitaban a alguien que dijera, mira, estamos entrando en un mundo diferente donde los números y los números de las empresas, la gestión de carteras iba a ser equilibrada, iba a ser estadística. Jeffrey, ¿podrías unirte a la junta, potencialmente sentarte en el comité de finanzas con Nancy Kissinger y un grupo de otras personas? Y David Rockefeller y yo nos llevábamos muy bien. Él era un ser humano increíble. Respetuoso con todos. Presentaba a su chofer como su colega, no como su chofer. Nunca decía, este es mi chofer. Decía, es mi colega. Y David comenzó a explicarme la política mundial. Entonces David decía, Jeffrey, el dinero va a ser como lo más importante porque la gente no entiende el dinero. Pareces tener este don para el dinero. Le dije a David, cuéntame sobre tu vida. ¿Cuál fue la peor y la mejor parte de tu vida? Entonces David dijo, cuando crecí, todos sabían que yo era un Rockefeller. No sabían que mi padre me dijo que no me dejaría ni un centavo, nada de dinero. Pero cada vez que salíamos a comer, mis 5 amigos de la escuela y yo me dejaban la cuenta. Esperaban que yo pagara la cuenta porque era un Rockefeller. Y él dijo, yo era presidente del Chase Bank y dijo, recuerdo como si fuera ayer, uno de los titulares en la revista Time decía, David, por favor, despídete a ti mismo.
Así que él pensaba que había un mundo que existía en... Eso sería una combinación de política, negocios y liderazgo. ¿Qué quiero decir? Formó algo llamado la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral es algo espeluznante. La gente decía que eran algunas de las personas que, los Illuminati y algún misterio sobre eso, personas que dirigían el mundo. Eran políticos, pero David dijo, en la mayoría de los países, los políticos son elegidos por 4 años u 8 años. Aparte de las familias reales en Inglaterra o en el Medio Oriente, alguien está allí por 4 años y luego ya no está. Las personas más importantes para tener estabilidad y consistencia serían los empresarios. Entonces formó esta comisión trilateral de empresarios y políticos de 3 continentes principales. Así que eran los norteamericanos, los europeos y los asiáticos cuando tenía 30 años, 32 años. Dije, genial. Y él dijo, bueno, tienes que llenar esta solicitud para que tengan tu biografía. Y miré la lista de personas y estaba Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, Paul Volcker, todos los grandes líderes de América, los asiáticos, los japoneses, y con sus una descripción muy larga de su historia. Y me pidieron que escribiera lo que me gustaría que pusieran. Y escribí, Jeffrey Epstein, solo un buen chico, lo cual pensé que era gracioso. Nadie más lo hizo. Entonces, la respuesta a tu pregunta en ese momento reconocí en todo el mundo que el dinero y las monedas no se entendían realmente bien, pero de nuevo eran solo en números, así que números. Y llegaré al hecho de que era un mal pensamiento. Los números son muy buenos para la mayoría de las personas que conoces, incluso en la Comisión Trilateral. Cuando conoces a la mayoría de las personas, encuentras que la mayoría de los líderes son financieramente analfabetos, económicamente analfabetos. La mayoría de los líderes políticos no provienen de un trasfondo financiero. La mayoría de los líderes políticos provienen de un trasfondo de ser populares. Así que en algunos de los países, excepto en los países africanos, por ejemplo, podrían haber sido militares, eran generales. En algunos de los países africanos podrían haber sido un disc jockey, o en nuestro país habrían sido un actor. El conocimiento del dinero no tienen experiencia, no tienen títulos en finanzas. Y este es uno de los principales problemas. Su experiencia, si tienen algún conocimiento financiero, es de su propia cuenta corriente o cuenta bancaria y de llenar sus propios impuestos. Así que muchos líderes mundiales que realmente no tienen una base financiera cometen errores fundamentales cuando se trata de dinero a nivel de país o institucional. Permítanme darles un ejemplo. Si usted, señor Bannon, si dijera que sus activos aumentaron el año pasado, dirías, eso suena bastante bien, ¿right? Y yo diría, ¿qué significa eso para ti? Dirías, bueno, tengo más dinero, supongo, soy más rico. Yo diría, sí. Y si tu deuda aumentó, te sentirías más rico o más pobre. Dirías, bueno, no quiero tener más deuda, no me gusta la idea de, eso suena deuda aumentada. Ahora, eso y los líderes mundiales entienden que cuando sus activos suben, se sienten mejor. Sin embargo, instituciones como los bancos, cosas que la gente realmente no entiende, son los fundamentos financieros de los bancos. Cuando digo en su banco, bandeandos, señor Bannon, usted tiene el banco Bannon, dobló sus activos. Suena bien, pero ¿qué significa realmente? Significa que la gente le debe más dinero, no tiene más dinero. ¿Qué? Sí. Los activos de un banco son cuánto le deben otras personas.
Eso es una locura. Entonces, si el banco pasa de 2.000 millones de dólares en activos a 10.000 millones, significa que la gente le debe 8.000 millones adicionales y ellos, pero sus activos han aumentado. Así que la terminología de activos y pasivos es diferente para los bancos. No es natural. Y lo que la mayoría de la gente, y haces preguntas sobre los líderes mundiales, como muchas personas, creo que tu antiguo jefe, Mercer, entendía que hay una parte fundamental del dinero que se llama banca fraccionaria. Y la banca fraccionada es algo que las personas de finanzas entienden y la gente de a pie. Y cuando digo gente de a pie, ahí es donde estaba cuando comencé en Wall Street. Les resultaría imposible de creer, imposible. ¿Por qué? Banco Bannon. Te doy $1, solo un único dólar. En nuestro sistema bancario, yo diría, está bien Steve, te di $1. ¿Cuánto podrías prestar a tus amigos? Y tu reacción natural sería probablemente algo menos de $1, porque quiero guardar algo en mi bolsillo. La forma en que funciona nuestro sistema es que si tú como banco estás guardando mi dólar, puedes prestar $8 o 9 adicionales. No, es imposible. Solo tengo $1. Jeffrey, tenemos algo llamado reservas fraccionadas, que es, si tienes 1, puedes prestar 9. Así es como funciona nuestro sistema. Y entonces, no solo los líderes mundiales no entienden la banca, sino que el hombre de la calle, mi padre trabajaba en el departamento de parques, estaría más allá de su imaginación que la gente pudiera prestar más dinero del que realmente tenía en su bolsillo. Siguiente pregunta. Espera, ¿cómo esto? En entender eso, cuando entras en algo como la Comisión Trilateral, estás en la Junta de Rockefeller, que es la investigación más avanzada, te llevan a la Trilateral, que es la élite de la élite. ¿Cómo, ya que solo estás en ese momento... 30 y tantos años. A 8 años de enseñar en Dalton, ¿verdad? Estuviste en Dalton durante 10 años enseñando 10 años, en Dalton. 10 años estuve allí, Cuéntanos, sí. quiero decir, ponme en la sala. Cuéntame exactamente cómo se sentía. ¿Cómo se sentía estar en la Junta de Rockefeller? Tenemos a estos laureados con el Nobel y estás ahí tomando decisiones y empiezas a conocer a estas personas en Rockefeller. Y empiezas a conocer a estas personas en la Comisión Trilateral, ¿no? ¿Cómo se sentía? Esa es una gran pregunta. Entonces, ¿cómo se sintió? Porque estoy en el negocio de preguntar. Sí, pues, ¿cómo se sintió al conocer a algunas de estas personas como Kissinger o Rockefeller? Y esas son dos personas extraordinarias, pero en general creo que la pregunta, la gente en Wall Street, cuento la historia, el primer día, uno de los primeros días cuando estaba en Wall Street, alguien me dijo, ¿te gustaría comprar un ATV? Y yo estaba mirando el folleto y no podía averiguar qué acción tenía el símbolo de ATV. Y cuando finalmente dije, bueno, no puedo encontrarlo. Y ellos dijeron, ¿qué te pasa? ¿Quieres comprar un televisor? Lo cual es, él estaba vendiendo televisores robados del piso de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Se refiere en el lenguaje común como que los televisores se cayeron del camión. Así que supe lo que significaba esa frase desde Coney Island. Pero lo que encontré fue que la mayoría de las personas, ya sea en los negocios, en la vida normal o entre los líderes mundiales, realmente no entienden el dinero. Es algo en lo que piensan. Tienen una idea de lo que es. Ciertamente quieren más, pero también hacen declaraciones como queremos más dinero, pero no queremos más deuda, lo cual solo muestra una falta de comprensión de lo que realmente es el dinero en su esencia. Así que no, la mayoría de la gente no quieren ganarlo, quieren ahorrarlo, pero entenderlo íntimamente no es una característica normal. En el primer trilateral, O algo así. Solo dame un aproximado. Te uniste a la Comisión Trilateral y podremos mostrar bajaremos el gráfico de dónde estaba tu nombre, pero solo dame más o menos cuándo fue. Creo que podría ser del 90, no recuerdo. Ese está bien, Lo siento, digamos sí. a principios de los años 90. Cuando te uniste a la Comisión Trilateral y tuviste la primera, ¿recuerdas dónde fue la primera reunión? En Tokio. ¿Y en qué hotel? Me gustaría decir el Hilton, pero probablemente no lo sea. Es de 3 días, 4 días más o menos. Es un Guíame por evento todo de el 3 proceso, días y hay comienza con con una discursos. cena. Solo guíame por ello. Fue aburrido, no puedo yo.
No podrías pensar en eso como aburrido. Es una tontería. Tenías que estar deslumbrado. No. ¿Viajaste en avión privado? Sí, pero no era mi avión. No. Entonces no contó. Tú vuelas. ¿Y quiénes fueron los primeros? Como cuando conociste a esos Sí, líderes y por fue un primera completo- vez, debiste estar impresionado. Estás a 10 años de Coney Island. No me impresionan las personas con posición. Me impresionan las personas con grandes ideas. Y no me importa si es el conductor del autobús. No me importa si es el estudiante que tuve que tiene los dientes saliendo en todas direcciones. Bueno, estos tipos tenían que tener grandes ideas. Son los líderes de los 3 grandes continentes del mundo: América del Norte, Europa y Japón. No muchos de estos líderes mundiales se convierten en líderes mundiales porque son populares y pudieron obtener votos o pudieron convencer a la gente de que votara por ellos. Aprendí después. Muchos de ellos eran simplemente buenos en lo que hacían en términos de política. Recuerda, los líderes mundiales son políticos en general, no son científicos, no son intelectuales, no son grandes pensadores, son grandes políticos. En la primera reunión de la Comisión Trilateral que recuerdas en Tokio en algún momento, a principios de los años 90, ¿recuerdas cuáles eran los grandes temas del día de los que estaban hablando y qué pensaste al respecto? Sí, de hecho fue gracioso porque estaban hablando de la inflación y estaban preocupados por lo que sucedería. ¿Cómo controlas la inflación? Y yo como matemático no entendía el concepto. No entiendo el concepto hoy. ¿Cómo es posible eso? Bueno, cuando hablas de la mayoría de las cosas relacionadas con el dinero, realmente el dinero está destinado a ser local. Son dólares estadounidenses, entonces entiendo lo que significa. Si hay inflación, significa que mi dólar hoy se infla y no compra tanto como lo hacía hace un par de años. Los precios suben. No tengo esto, parece que todo está bien, pero de hecho mi dólar está perdiendo valor. Y tú eres el genio financiero aquí. Yo solo soy un humilde tipo de fusiones y Claro, adquisiciones. si me permites terminar la idea, entonces, si estás en América, empiezas a entender, puedes sentir la inflación. Tu salario ha subido, pero no compras lo mismo. No puedes comprar el mismo coche. De hecho, empieza a sentirse raro, porque el valor... Por eso quería hacer la pregunta entonces. Este es mi punto. Las personas que viven y respiran esto, los bancos centrales, han sido perseguidos por el espectro de la inflación desde finales de los años 70. Primero, cuéntale a nuestra audiencia, ¿cómo sucedió eso? Los dos grandes eventos financieros en el siglo XX, no voy a llegar al XXI, fueron la gran inflación en Europa después de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la hiperinflación en Alemania que llevó al ascenso de Hitler y luego esta inflación a mediados de los años 70. ¿Qué fue, antes de que te vayas, explica la inflación? ¿Por qué es el espectro de la inflación siempre lo central en la mente de los banqueros centrales? Porque vuelve a esto. El primer concepto que dije, el extraño concepto de reservas fraccionadas. El sistema no se entiende bien. Y bueno, la mayoría de los sistemas, de hecho, no se entienden bien. No sabemos cómo nuestros sistemas digestivos... Espera, detente. Esto es imposible. Imposible. Esto es el sistema bancario mundial, el sistema de divisas mundial, el sistema monetario mundial. Tiene que ser también entendido por los Greenspans del mundo y los Bernankes del mundo y tú, ¿verdad? Los comerciantes de divisas, los tipos que hacen apuestas de $1,000 millones todos los días, el tipo legendario de Wall Street a finales de los años 90, de Salomon Brothers. El tipo que escribió el libro sobre dinero, Liar's Poker. Liar's Poker. ¿De quién trata ese gran comerciante? No era Lou. El tipo que dirigía el escritorio que eventualmente dirigió el fondo de cobertura que fue Long Term Capital. Sí. ¿Quién ¿Quién es el tipo? No recuerdo. Sí, Lou Ranieri es grande, pero esos tipos tienen que entender el sistema perfectamente. No entienden el sistema, entienden la parte local del sistema. Así que, por ejemplo, ¿por qué no solo la inflación? La mayoría de los banqueros están aterrorizados. Si el público entendiera que el banco realmente no tiene su dinero en ningún momento, una de las cosas durante la depresión fue que hubo corridas bancarias. La razón por la que los bancos no mantienen mucho dinero en el banco es que asumen que no todos van a querer su dinero el mismo día. Así que no es realmente el miedo a la inflación. Su miedo es una corrida bancaria.
Todo el mundo quiere sacar algo que realmente no existe. La inflación está ligada a las tasas de interés. Es un ejemplo más complicado. Pero cuando tu dinero no compra la misma cantidad de producto este año que el año pasado, si compra menos y menos, como sucedió, usaste el término hiperinflación. Hay ciertos países que no están bien gestionados, como en África actualmente. Un billete de 100.000 millones de dólares. Un billete de 100.000 millones de dólares en Zimbabue vale 1 centavo estadounidense. Ese es el ejemplo perfecto de hiperinflación. Sube, se duplica cada día. Entonces la gente tiene miedo de que su valor en el sistema comience a desmoronarse. Pero si te dijera, tu médico entiende tu sistema corporal, dirías, bueno, eso espero porque quiero que me mantenga saludable. Pero podrías tener una infección renal, podrías tener un ataque al corazón, podrías tener una rodilla rota. Ahora hay muchas partes de este sistema. Y de hecho, cuando haces una pregunta, muy pocos doctores entienden todo tu cuerpo. Hay un especialista para tu rodilla, hay un especialista para tu quiste pilonidal, hay un especialista para tu cabeza y ahora tenemos especialistas en diferentes áreas. Entonces, y voy a llegar a tu primera pregunta sobre el Instituto Santa Fe. La economía mundial y tu cuerpo están compuestos por pequeños sistemas que interactúan entre sí y forman un gran sistema. Tú esperas. Esto es lo que es asombroso. Para todos los pequeños allá afuera, el movimiento populista, los pequeños que no han tenido un aumento de sueldo en 30 años. Ellos piensan que estas élites, ya sabes, tienen todo. Son los tipos en la sala tomando las decisiones, los tipos del partido de Davos. Estás sentado ahí. ¿No crees que muchas personas hoy en día realmente entienden la complejidad y todas las piezas en movimiento y cómo se interconectan en el sistema financiero mundial? No, lo bueno, no solo no entienden la complejidad y eso se remonta. El Instituto Santa Fe fue un intento de ver si había una manera de matematizar, formular o entender algorítmicamente lo que significa el término complejidad. Eso vuelve a la pregunta original. Los sistemas complejos son complejos por definición, pero no necesariamente. No es un solo nivel de complejidad. Como podríamos decir, bueno, nuestros dedos son complejos, los movimientos, los músculos de nuestras manos, pero no es tan complejo como el sistema sanguíneo. Ahora tengo un sistema circulatorio, tengo sistemas sobre sistemas, de modo que no hay un grupo o persona que realmente entienda cómo funciona el cuerpo. No hay un grupo que entienda cómo funcionan los sistemas financieros. Podrías entender el mercado de bonos de Estados Unidos. Ahora, has preguntado sobre el operador en Long Term Capital. Eso era un fondo de bonos, una parte muy pequeña de este sistema muy complejo. Así que el objetivo del Instituto Santa Fe era ver si hay una manera de obtener y de alguna manera entender cómo interactúan los sistemas complejos. Avancemos rápidamente, Steve, hasta ahí, hoy, donde Google y estas otras empresas de motores, las otras empresas tecnológicas, están tratando de construir inteligencia artificial. Lo más extraño que encontraron, una de las cosas más extrañas, es que los sistemas que diseñan esta inteligencia artificial de la que mucha gente ha oído hablar, es que diseñan un montón de sistemas. Se llaman redes neuronales. Es un término simplemente tomado del trabajo cerebral, neuronas en el cerebro, redes, porque realmente parecen una red. Ponen algunas entradas, las computadoras trabajan y escupen una respuesta. Suena normal para ti. Es porque estás pensando en esa calculadora que tenías en 1976 en tu escritorio. Cuando le preguntas a la persona que diseñó el sistema, ¿cómo llegó a esa respuesta? ¿Cómo tu red neuronal puedes mostrarme los cálculos? Ellos dicen, no lo sabemos. No sabemos cómo lo que diseñamos realmente llegó a esa respuesta. Eso es bastante extraño. Ahora toman la misma red neuronal y la ponen frente a un videojuego. No aprendizaje, nada. Le dijeron a la computadora, le dicen, siéntate frente a tu videojuego y aprende a jugar. Parece que la computadora aprende mejor que cualquier humano en la historia, más rápido que cualquier humano en la historia, vence a cualquier humano en la historia. Pero cuando le preguntas al diseñador cómo lo hizo,
Nadie lo sabe, simplemente lo hizo. Así que ese es el primer pequeño indicio de cosas en las que ya hemos llegado a un punto donde no lo entendemos y lo construimos. El domingo por la tarde. 14 de septiembre de 2008. ¿Dónde estabas? ¿Perdón? Fue la noche en que declararon en quiebra a Lehman Brothers en Londres. Estuve en la cárcel, sí. ¿En serio? Entonces, la crisis financiera de 2008 ocurrió cuando estabas en la cárcel. Esto va a ser tan increíble. Esto va a ser tan increíble. Supongo que no te dejaban el Wall Street Journal por la mañana, tu Financial Times. ¿Cómo te enteraste de cómo te enteraste de? Porque quiero estoy Me olvidé tratando de esto, pero entender. sí. Esto va a ser increíble. Esto es, volvamos a hacerlo de nuevo. Un domingo por la tarde, porque quiero averiguar sobre las personas, los genios que entienden la complejidad del sistema financiero, porque creo que el mejor ejemplo que tenemos es la crisis financiera del colapso de 2008. El domingo por la tarde, 14 de septiembre, creo que era 2008, es cuando estaban trabajando febrilmente en Midtown Manhattan, en las oficinas de Lehman Brothers y en varios bufetes de abogados alrededor de la ciudad, y con el secretario del Tesoro y la Reserva Federal. ¿Qué iban a hacer con Lehman? Decidieron que no lo iban a salvar, y así se prepararon para declararlo en bancarrota al abrir el mercado en Londres al día siguiente. ¿Cómo te enteraste de lo que iba a pasar con Lehman Brothers y qué pensaste inmediatamente cuando escuchaste que iba a ser declarado en bancarrota? Me alegra que hayas hecho esa pregunta. Estaba en confinamiento solitario. 14 de septiembre y otra vez algunas de las historias públicas sobre el maravilloso tiempo que pasé en la cárcel y de mi liberación para trabajar que no llegó hasta meses después. Había estado allí desde junio en una celda de 8 por 10, con una cama en el fondo, una cama de 6 pies en el fondo, un lavabo de cromo con inodoro adjunto y un pequeño trozo de metal que se suponía que actuaba como mesa. Ahora, como estaba en la cárcel, no había libros. ¿Por qué? No hay biblioteca. No hay biblioteca, pero estás en la cárcel. No, estaba en la cárcel, no en prisión. Así que en la cárcel estaba en un lugar, se llamaba la unidad de alojamiento especial, que es para las personas más duras, rudas y malas. Me habían puesto allí, dijeron que para mi propia protección. Entonces, estaba en una celda de 8 por 10, con una pequeña ranura en la puerta donde me servían la comida, en una bandeja de aproximadamente 9 pulgadas por 4 pulgadas. Y luego, tan pronto como terminaba de comer, se llevaban la bandeja y la cerraban. Y uno de los guardias dijo, ¿entiendes que hay un colapso en Wall Street? Estoy preocupado por mi fondo de pensiones. ¿Qué debo hacer? Y yo dije, perdón, Wall Street está colapsando. ¿Qué ha pasado? Y él dijo, hay una crisis y algunas empresas están quebrando. Yo dije, ¿estás seguro? Y él dijo, sí, está en todos los periódicos. Todos estamos aterrados de perder nuestros ahorros de toda la vida. Porque tenemos un 401 o nuestros fondos de pensiones, no sabemos nada sobre dinero. Señor Epstein, ¿puede decirnos qué está pasando? Voy a poder pagar la educación de mis hijos. Voy a estar en bancarrota como esta empresa llamada Lehman Brothers. Y hay otra empresa en la portada hoy llamada Bear Stearns. ¿O no? Dije, ¿por qué? Porque esa es la empresa en la que era socio. Y de hecho era una empresa en la que tenía una inversión muy grande. Entonces hay una gran historia. No tenía mi Wall Street Journal, pero en las primeras horas de la mañana se te permite hacer 2 llamadas por cobrar. Y cuando tú levantas el teléfono, puedes marcar un número y cuando la persona contesta, dicen, estás recibiendo una llamada desde la cárcel del condado de Palm Beach. ¿Aceptarás los cargos revertidos? Y la persona dice sí, y la llamada se realiza, o la persona dice no. La persona a la que llamé fue Jimmy Kane, el presidente de Bear Stearns, y le dije, dime qué está pasando. Y así fue como mi conocimiento de la crisis financiera ocurrió con Jimmy, quien estaba en el centro de la tormenta, contándome sobre cómo Lehman había colapsado y estaban tratando de encontrar una manera. ¿Deberían rescatar a Bear Stearns?
¿Te diste cuenta en ese momento del lío que habías hecho de tu vida al estar en una situación en la que eres una de las mentes financieras más grandes del mundo, observado por líderes mundiales y consultado por las personas más prominentes e importantes del mundo? Y aquí estás en confinamiento solitario. Ni siquiera puedes. Tienes que hacer una llamada por cobrar a alguien. ¿Te diste cuenta en ese momento de cómo todos los hilos de tu vida se habían unido y te habían puesto en una posición o te habías puesto tú mismo en esa posición? No. Entonces, ¿nunca te sorprendió cuando tuviste que hacer una llamada por cobrar, una de tus 2 llamadas por cobrar, el 50% de tus llamadas por cobrar ese día? Llamas al presidente o al director ejecutivo de Bear Stearns. El evento financiero más grande de tu vida está teniendo lugar, del cual, uno, eres parte. Todas las personas importantes del mundo estarían buscando tu opinión. Número 2, sería una oportunidad única en la vida para aplicar tu oficio. Número 3, sería una oportunidad única en la vida para ganar dinero si fueras inteligente. Y obviamente eres inteligente. Me estás diciendo aquí sinceramente que nunca te diste cuenta de cómo terminaste en un lugar donde tenías que hacer una llamada por cobrar desde una celda de cárcel de 6x9 con una cama de acero y tu comida siendo pasada por una ranura. La pregunta que quieres hacer es, ¿a quién fue la otra llamada? Está bien, ¿a quién fue la otra llamada? La otra llamada fue a mi amigo en JP Morgan, quien entonces, no lo sabía en ese momento, estaba tratando de comprar Bear Stearns. Así que en un momento tenía 2 teléfonos. Era difícil porque temían que la gente se colgara con el cable del teléfono. Así que no se juntan realmente y son bastante cortos. Así que estaba yendo entre 2 teléfonos hablando con Bear Stearns y JP Morgan al mismo tiempo. Así que me pareció divertido. ¿Y nunca te sorprendió cómo terminé en una situación como esta? No, eso probablemente significaría que sería demasiado consciente de mí mismo. No puedes esperar que me crea esto. Lo sé. No lo creo. No Incluso puede como ser, un- no. No puede, me estás diciendo que durante ese día nunca tuviste un momento. Te sentaste y dijiste, ¿qué diablos he hecho con mi vida para estar en una celda de 6x9? Cuando debería estar en una mesa de operaciones o en mi casa de ciudad de $250 millones en Nueva York, recibiendo llamadas del rey de Arabia Saudita, el presidente de China, el jefe de Rusia, el presidente de los Estados Unidos, para salvar a la población mundial de un desastre financiero. ¿De verdad esperas que crea que eso nunca sucedió? Estás sugiriendo que estaba algo deprimido y cómo pudo pasarme esto. No estoy diciendo deprimido. Estoy diciendo un momento de conciencia de cómo pude meterme en esta situación. No, solo estaba diciendo qué extraño que esto suceda. Esto es extraño. Estoy usando un mono y chanclas dándome marrón. Sí. ¿Qué color era el mono? Mono marrón, noto que no te veo mucho en marrón. Mono marrón y chanclas, sin acceso a libros, sin acceso a periódicos, sin acceso a... No tenía acceso habías a vivido nada, de la excepto a mis información. barras de Almond Joy. Tenía barras de Almond Joy extra. ¿Comiste barras de Almond Joy y cosas así porque tenías miedo de lo que los cocineros le hicieran a tu comida? ¿Es por eso, que estabas por los crímenes por los que estabas? No, era solo por... De hecho, yo estaba así. ¿Es porque eres rico? ¿Cómo lo supiste? Bueno, la gente constantemente venía si yo pasaba o tenía que ir a mi médico. La gente o bien pedía prestado dinero o hacía algún otro tipo de comentarios sobre, al principio... ¿Y cuáles fueron los comentarios? Al principio, ¿cuáles fueron los comentarios? Les está bien merecido a ustedes, malditos ricos, que estén aquí junto a mí. No había nada sobre tus crímenes. Entonces, todo este rumor que escuchas todo el tiempo sobre personas en prisión que cometen el tipo de crímenes que tú cometes, ¿estás diciendo que en tu caso personal no es cierto? Sí. ¿Fue todo porque eras rico? ¿Y fue todo porque querían pedir dinero prestado? O conseguir consejo. Sí. ¿De dónde obtienen el consejo para que ¿Qué para ir a acción largo plazo? comprar? Para ir a Sí, largo es plazo. momento de Lo que comprar. me estás diciendo que en confinamiento solitario estaban interesados en ir a largo plazo. Sí. Querían saber qué acciones. ¿Qué dice eso sobre la naturaleza humana? Bueno,
Lo que creo que la gente encuentra, una de las razones por las que querían mantenerme en confinamiento solitario era porque temían que todos quisieran saber qué acciones comprar. Pero lo que pasó fue que después de esta crisis, ahora está en la primera página de todos No los quiero periódicos. perder Lo esta siento. cinta. Cuando escuchaste eso por primera vez, ¿fue Bear Stearns? ¿Había sido llevado a la bancarrota que 6 meses antes? No, esto fue al mismo tiempo. Esto es parte del mismo trato. Pero no. Bear Stearns dijeron, salvaron a Bear Stearns y no salvaron. Lehman Brothers, 6 meses antes habían rescatado a Bear Stearns. Pero Bear Stearns seguía siendo un zombie. ¿Para qué? Una sombra de lo que fue. Antiguo yo. Pero lo habían, entre comillas, salvado. Habían tomado... ¿Por qué tomaron la decisión, en tu opinión? ¿Por qué Hank Paulson y Bernanke, qué es este concepto de riesgo moral? Explica al público qué es el riesgo moral y por qué salvaron a Bear Stearns 6 meses antes. Y por qué los tipos más inteligentes en la sala decidieron no salvar a Lehman Brothers. Es una buena pregunta. El verdadero problema es que tendría que volver cuando tienes estos sistemas a la forma en que tu médico responde a cualquier tipo de emergencia en tu cuerpo. Sí, podrían decidir salvar tus riñones y dejar ir tu vesícula biliar porque la vesícula biliar es menos importante para tu sistema en general. La gente, sí, en ese momento... Incluso no hace tanto tiempo, el hombre del saco era cuando se decía, bueno, ¿qué pasó realmente? Jeffrey, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué? ¿Qué es esta crisis financiera? Y ya sabes, algunos de los progresistas y la derecha lo culpan a los bancos. Fue culpa de los bancos. Y es culpa de este concepto muy esotérico y desconocido de los derivados. Fueron realmente los derivados los que causaron esta crisis financiera, porque los derivados de alguna manera se salieron de control y como en la animación de Mickey Mouse. Y así fue como comenzaste tu camino financiero, tu camino hacia convertirte en multimillonario, pasó directamente por los derivados. Sí, pero los derivados no fueron la causa. Los derivados no fueron la causa en absoluto. Es como decir que tu cabello fue la causa de tu ataque al corazón porque estaba en la parte superior de tu cabeza cuando caíste. Entonces, ¿cuál fue la causa? Déjame decir, no hay una causa específica. Estos son colapsos del sistema. Así que muchas veces cuando tienen que hacer tu certificado de defunción, cuando dices, bueno, ¿de qué murió? Dirán insuficiencia cardíaca. Pero si dices, ¿cuál fue la causa de su insuficiencia cardíaca? Bueno, tenía presión arterial, su azúcar estaba alta, era diabético. Tenía todos estos otros problemas, pero dicen, no, necesitamos una palabra en su certificado de defunción. Murió por daño cerebral, murió por insuficiencia cardíaca. Esa es la crisis financiera. Muchos dijeron, la gente dijo, bueno, ¿qué la causó? Escribieron como en su certificado de defunción, derivados. Pero los derivados no fueron una causa fundamental. Los derivados no son una causa fundamental de nada. Entonces, fue domingo o lunes, supongo que fue el lunes por la mañana cuando hiciste tus 2 llamadas por cobrar y estabas hablando con Bear Stearns por un lado y Morgan Stanley por el otro. JP Morgan. Y Morgan. Eso fue el lunes por la mañana. Hiciste tú, Jeffrey, siendo uno de los genios financieros del mundo, entendiste que con la quiebra de Lehman Brothers, el efecto dominó, que para el jueves el sistema financiero estaría en tal extremo que si no tenía una inyección de efectivo de $1 billón en los Estados Unidos, podría colapsar. ¿Lo sabías en ese momento? ¿Lo viste en ese momento? ¿Lo hiciste? ¿Por qué? Sí. De nuevo, yo no quiero aburrirte a ti o a la audiencia con la idea de que es un procedimiento médico, pero tuviste fallos en el sistema. Así que reconocerías eso si te dijera, ¿y te diste cuenta cuando tu padre estaba en el suelo y se agarraba el pecho y no podía respirar? Era una mala situación y él podría morir. Así es como lo vi. ¿Sabías? ¿Pensaste inmediatamente en el mercado de papel comercial? Quiero decir, los disparadores mecánicos que realmente tenías que atravesar estas placas de circuitos. ¿Conocías los circuitos? ¿Entendías los circuitos o tenías un concepto de los circuitos que iban a ser atravesados? Sí, pero solo debido a una analogía con un cuerpo. Y de hecho, desde mis teléfonos contra la pared, con mis pequeños cables de metal, porque al día siguiente hablé con otra persona en Washington sobre los problemas de lo que pensé que estaba sucediendo. E hice la misma discusión sobre ellos estaban en el Departamento del Tesoro, entonces en una celda de 6x9, los teléfonos estaban fuera de la celda.
Condado de Palm Beach, California. West Palm Beach, Florida. West Esta Palm fue tu Beach, dieta de Florida. jugos. West Palm Beach, Florida. West Palm Beach, Florida. O estás haciendo una llamada a Washington, D.C. para hablar con algún subsecretario o subsecretario de secretario del Tesoro, correcto. Alguien en el Tesoro, correcto. Y eso no, la noche anterior, antes de irte a la cama, no se te ocurre en absoluto, nunca tienes un momento de autorreflexión de cómo terminé en esta litera de metal cuando debería estar en el centro de las cosas. Din telefon puedo hablar con, no importa dónde esté, de hecho sigo hablando con la misma persona si estuviera en mi casa en Palm Beach, pero estoy Pero aquí la en la diferencia cárcel, es tu puedo casa marcar mi propio y Palm teléfono. Beach. Eso es una tontería. No, pero también puedes hacer 1000 llamadas telefónicas. Aquí tienes que hacer una y él tiene que llevarla a alguien. Piensa en cuánto mejor fue eso. Tuve que decidir quién era la persona adecuada para llamar. Eso era inusual para mí porque antes habría llamado a 20 personas. ¿Y qué fue esto? ¿Cuál fue el consejo que le diste? Dije, tienes un paciente enfermo y es muy parecido a un paciente enfermo en la sala de emergencias. No puedes pensarlo como tu coche. Las personas en la vida normal piensan en el dinero y las cosas como una máquina y luego, desafortunadamente. Así que si tu coche se rompe, los coches siempre son fáciles de arreglar. Mis jets, mis coches, si se rompen, sé que se pueden arreglar porque simplemente siguen el mismo patrón. Si esta parte se rompe, reemplazas la parte y la cosa funciona de nuevo. Las personas y el sistema financiero no son máquinas. No se pueden arreglar de la misma manera. No puedes simplemente poner más jugo en el mercado de papel comercial y eso es como reemplazar el carburador del coche. Es mucho más. Tengo un paciente que no puede respirar, tiene un problema estomacal, no puede ver y parece que está sangrando al mismo tiempo. ¿Qué hago primero? Tengo que pensarlo como un sistema. ¿Dónde está el lugar más lógico? ¿Cuál es el lugar más peligroso? Si tu corazón se detuvo, tenemos que hacerlo latir de nuevo. En el equivalente al mercado monetario, ¿por qué tengo que reiniciar tu corazón? Necesito que tu sangre fluya. Si tu sangre se detiene, estás muerto. Si la liquidez, que es el equivalente de la sangre en el sistema financiero, se seca. Una vez que la liquidez es básicamente efectivo, poner efectivo Olvídate en de el lo que es. sistema. La Está bien. liquidez es liquidez. Permite que el sistema es la sangre del sistema. Necesitas bombear sangre con fuerza en el cuerpo de la economía para mantenerla fluyendo. Y si tú, especialmente cuando te preocupa que alguien muera, no te vas a preocupar por las sutilezas de, ensuciaste la camisa y hubo algún daño. Bombea esa sangre. Mantén ese corazón bombeando sangre. Cuando hablaste con la persona en el Tesoro el martes 16, ¿tuviste la sensación mientras estabas sentado en tu celda de 6x9 en West Palm Beach, Florida, de que ellos tenían el control de la situación? No puedes. Es imposible estar al tanto de todo. No existe tal cosa. Es de nuevo el doctor viendo al paciente morir. Esperas tener algo de confianza en que lo ha visto antes. Él reconoce que hay algunos pasos que debe dar primero antes de vendar el dedo del tipo o preocuparse por qué zapatos lleva puestos. Así que esperas que las personas a cargo, tus doctores que están trabajando en el paciente de emergencia, tengan suficiente experiencia y francamente juicio para intentar mantener al paciente con vida y no hacer... ¿Pero crees que ellos pensaste que tenían esas cosas, paciencia y juicio? Tenían bastante buen juicio y necesitabas mucha suerte. Al igual que con el paciente muerto, necesitas con suerte pones esa sangre y no es demasiado tarde. Y tal vez cometes algunos errores, pero tienes que saber que vas a tener que darle un choque. En el periodo previo al colapso de septiembre de 2008, supongo que no estuviste ocupado con las finanzas todo ese verano. ¿Cuánto tiempo llevabas en la cárcel? Fui a la cárcel el 30 de junio. Sí. Entonces, todo el verano, antes de que fueras a la cárcel, todavía estabas muy activo en los mercados financieros. Cuando digo activo, operas con divisas todos los días, operas con acciones todos los días. Cuando alguien como tú das consejos a las personas para operar con acciones o divisas. Yo no comercio todos los días. Yo creo que eso es, como dijo Woody Allen, es que no puedes ganarle al banco. Así que yo trato de elegir mis momentos. Ya sabes, George Soros eligió su momento cuando la libra colapsó. Esta hubiera sido una gran oportunidad para ganar dinero que me pasó de largo cuando estaba en la cárcel, pero no es así como pienso. En el periodo previo a eso, en la primavera de 2008, estabas tú, fue cuando Bear Stearns tuvo problemas, creo, en la primavera de 2008 y decidieron rescatarlo. ¿Los chicos de Bear Stearns te hablaron para pedirte consejo en ese momento cuando la gran crisis en Bear Stearns?
No, pero de nuevo, sin que la mayoría de la gente lo sepa. Y es fácil culpar a las personas por la crisis financiera, como culparías a alguien por darle a tu padre la bebida antes de que tuviera su ataque al corazón. Pero lo que realmente sucedió, el verdadero enemigo del sistema financiero fue Bill Clinton. Y si me preguntas quién, qué y quién causó la crisis financiera, te diría que fue Bill Clinton. ¿Debido a lo que Bob Rubin y él hicieron al sistema financiero? ¿Desregular el sistema financiero? No, porque como nosotros, la última vez que tuvimos nuestra entrevista de 60 minutos, me hablaste sobre la propiedad de vivienda y me preguntaste si todos deberían tener una casa. Y te dije, no, es demasiado arriesgado. Entonces, el colapso financiero de 2008 es por los afroamericanos, hispanos y blancos trabajadores que querían tener una parte, tener una participación de propiedad en la sociedad que descansaba sobre sus hombros. Ellos son los culpables, está bien. No, en absoluto. Entonces, No dije que fueran los solo- culpables. Dije que estaba bastante claro que era Bill Clinton. Está bien. ¿Y por qué fue Bill Clinton? Porque Bill Clinton quería obtener votos de esas personas y les vendió la idea de que en lugar de alquilar una casa, que históricamente los valores de las casas habían subido. Y él dijo, ustedes en estas comunidades locales que no han podido permitirse una casa antes, les voy a mostrar un camino. Voy a darte una manera porque estoy seguro de que obtendré tu voto. Que puedes ser dueño de una casa porque quiero tu voto. Así que lo que vamos a hacer es que te voy a dejar comprar una casa, señor Bannon, cuando realmente tú estás justo en el límite tal vez, o ni siquiera en el límite. Tu crédito no es bueno, ¿de acuerdo? Seamos honestos. Y eso no es mi culpa, no es culpa de Bill Clinton. Pero si lo que sea que pase en este momento, tu puntaje de crédito o lo que sea, tu crédito no es bueno. Ahora, normalmente vienes a mí y quieres pedir dinero prestado, soy un banco. Y digo, lo siento, señor Bannon, no puedo prestarle dinero porque su puntaje de crédito no está donde debería estar. Con suerte, si trabajas más duro y resuelves algunos de tus problemas, pero no, lo que te digo es, voy a encontrar una manera de prestarte, no darte. Voy a prestarte dinero de todos modos, aunque no tengas un buen puntaje de crédito. Y no te preocupes, voy a eliminar el término de que no tienes mal crédito. Mal crédito suena peyorativo. No quieres ser una persona, sí, suena crítico. Entonces, lo que vamos a hacer es llamar a tu situación de crédito subprime. Oh, nadie sabe lo que eso significa, subprime. Eso significa que prime es buen crédito. Subprime no es buen crédito, menos que buen crédito. Así que lo llamaremos de una manera que la gente realmente no entienda y te diremos que vamos a hacer que la gente te preste dinero aunque seas un prestatario subprime y descubriremos algunas agencias gubernamentales para garantizar tu préstamo, aunque no creo que sea un buen riesgo. Entonces los bancos dicen, no queremos. Inicialmente los bancos dijeron, lo siento, esto es demasiado arriesgado, señor presidente, para nosotros. Estamos en el negocio de gestionar riesgos. No es nuestro dinero, es el dinero de la gente trabajadora que está en nuestro banco. No podemos prestar a personas cuyo crédito no es prime. Nos estás pidiendo que prestemos a personas que son subprime. Y él dice, aquí está la clave. Si no lo hace, señor Bannon, me aseguraré de que el Departamento de Justicia lo acuse de préstamos discriminatorios porque se niega a prestar a mis prestatarios subprime. En términos comerciales, nunca debió haberle prestado. Pero lo que haremos es que voy a formar una agencia llamada Fannie Mae y Ginnie Mae. Solo otros nombres de agencias. Ellas garantizarán tu préstamo, así que no te preocupes. No te preocupes, ya no tienes que devolverlo, incluso aunque tú, y tal vez ya no tengas que trabajar tan duro.
Eso es probablemente una declaración dura, pero estos Hawks jugadores, estas dos grandes firmas, Fannie, me garantizarán el hecho de que ese banco recibirá su dinero. Ahora, el banco dice, wow, el mejor trato de la historia. Me negué a prestar a Mr. Bannon, pero ahora tiene al hermano mayor, su tío Sam. Fue a su tío Sam y tío Sam dice, lo estoy garantizando. El banco dice, quiero a todos. Dame tantas personas como puedas darme, porque el tío Sam es el mejor crédito en el mundo. No solo no, es el gobierno de los Estados Unidos. Lo tomaremos todo. Tomaremos tanto subprime, todo lo que podamos manejar, porque es la mejor inversión del momento. Es una inversión extraña, porque tiene política que se ha insertado en los números. La política no pertenece a los mercados, pero ahora vamos a tener, quiero los votos. Haremos garantías de que tú, que normalmente no puedes conseguir una casa, podrás obtener una casa del banco. El banco dice, este es el mejor trato de la historia. Vamos a empaquetar 100, 300, 1000 de ustedes subprime y se lo venderemos a alguien más. Y todo el sistema queda atascado en hipotecas subprime. Ese se convierte en el problema. ¿Qué quieres decir con estancado? Esto es demasiada oferta. Es un problema de oferta y demanda. Tienes demasiada oferta. No, es una muy buena pregunta. ¿Qué significa demasiada oferta? Bueno, entonces llegas a las personas, vuelve a tu primera pregunta para mí. Líderes del gobierno. Los líderes del gobierno saben parte. Si son buenos, sí, y pueden hacer matemáticas, pueden equilibrar sus chequeras. Entonces, ciertas personas en el Congreso dijeron, bueno, ¿cómo valoran estas hipotecas subprime? Los bancos dicen, hemos estado valorándolas de la misma manera que siempre las hemos valorado durante los últimos 20 años. Las firmas de contabilidad, hay algo en este país llamado contabilidad GAAP, que es un tipo estándar de contabilidad. Y los contabilizamos de la misma manera que siempre los hemos contabilizado. Si pagamos $1,000 por tu hipoteca, anoche, cuando lo registramos en nuestros libros, hoy vamos a decir que su valor es $1,000. Tiene sentido. Pagué por ello ¿Cuál es su valor? Son $1,000. Eso es lo que pagué por ello anoche. No, la gente del Congreso dijo, esa no es realmente una buena respuesta, ¿sabes? Eso no nos da confianza de que sabes lo que estás haciendo. Porque, ¿qué pasa si tienes que venderlo mañana por la mañana? Si he usado, hay un algo ha pasado y tienes que venderlo. ¿Recuerdas esos tipos de pruebas de estrés? Podrías valorarlo en lo que pagaste el día anterior. Y Wall Street dice, esa no es la forma en que puedes pensar sobre esto. Esto es una locura. Siempre valoramos las cosas al costo del día anterior. Y cambiaron el método contable. En esencia, para decir no lo que valía ayer, sino si tengo que vender, ¿cuánto valdría? Eso es imposible. Así que lo que sucede es que ahora cada banco tiene que valorar algo que compraron ayer a menos de lo que pagaron. Nunca antes, en 20 años, tuvieron que hacer esto. Así que algo que compraron a 1,000 en sus libros era 1,000, ahora es 990. A eso comienza este IT. Preguntaste sobre qué empecé a pensar. Algo es 1,990. Esta persona ahora tiene que valorarlo en 980. ¿Cuándo empezaste a ponerte nervioso, entendiendo a Bill Clinton en todo esto? ¿Cambiaste de gafas? Sí. Está bien. Me cambié de camisa. Vi el negro. Sí, genial. Creo que estamos teniendo todo tipo de cambios. Sí. Estoy experimentando. Está bien. ¿Cuándo tuviste una sensación? ¿Alguna vez anticipaste? Antes de que sucediera, ¿pensaste que algo como 2008 podría ocurrir? No. ¿Cómo podría ser eso? Es porque anticip, es la palabra, voy a machacarla, es que es muy parecido a, anticiparía tener un ataque al corazón mañana, improbable. ¿Fue 2008 un ataque al corazón o un derrame cerebral debilitante? Es una mejor, no creo que fue ambos.
Pero, ¿por qué fue ambos? Porque de hecho, como dije, la sangre se estaba secando en el sistema y la cabeza, que es como el banco central, no estaba funcionando. Entonces, hasta cierto punto fue una combinación que fue la Pero crisis. tú, ¿viste eso acumulándose con el tiempo? Siempre he estado acechando en el fondo. Quiero decir, si tienes un padre mayor, dirías, es posible. ¿Anticipaste que tendrían un ataque al corazón hoy? No, esperas que las cosas mejoren y tal vez lo arreglen. El sistema se estaba volviendo demasiado complejo y no se basaba en derivados, porque lo que la gente sigue olvidando, y como acabo de explicar, Wall Street y nosotros y muchas profesiones, incluyendo Wall Street lo hace sonar complicado. No quieren que el pequeño entienda lo que hacen porque ganan mucho dinero y no hacen mucho. Entonces lo disfrazan con palabras como derivados y opciones sobre acciones y futuros de materias primas y diferentes tipos de contratos. Es todo bastante, todos son capaces de entenderlo, no es complicado. Pero Wall Street, porque ganan tanto dinero haciendo cosas bastante simples, necesita hacerlo más complicado de lo que realmente es. Tuvimos una recesión muy grande a principios de los años 90, basada en bienes raíces y Japón básicamente implosionando. Vamos, de nuevo, Está bien. tú tuviste una recesión en los años 90. No sé en qué se basa. Siempre es interesante mirar atrás y decir, y aparte de que hay ciertos desencadenantes, como en los años 70 hubo ¿Qué crees que fue la causa de la recesión de los años 90? Claramente hubo una gran recesión. No, yo solo sé que hubo una recesión. Eso es lo que sé con certeza. No sé, eso es un hecho. Todo lo demás es una especie de especulación sobre por qué sucedió. Así Entiendo que eso. Hay algunas especulaciones que tienen 0% de probabilidad de ser ciertas y hay otras que tienen 90%. En el rango, cuando miras el rango de alternativas de lo que podría haberlo causado en el 90, y lo que estoy tratando de hacer es llevarte hasta 2008. Mira, eres el tipo más inteligente en la sala, ¿verdad? ¿Sabes eso? ¿Crees que hay alguien en el mundo hoy en día que sepa? Esto va a ser una mala pregunta. No, pero usted, señor, ¿cree que hay alguien en el mundo hoy, los Alan Greenspan, los Bernanke, algún banquero central que conozca, algún socio de alguna firma de Wall Street, algún tipo dirigiendo una mesa de operaciones? Y yo asumiría que sería o alguien como Larry Fink en BlackRock, Steve Schwarzman en Blackstone, los 100 principales financieros. Y añadamos un par de economistas Nobel y añadamos a los mejores profesores de Wharton, de Harvard, de Stanford. ¿Crees que hay alguien que entienda el dinero o el sistema financiero mundial tan bien como tú? Debe haber. Pero no se te ocurre de inmediato. No. Bueno, bien, está bien. Ahora que he conseguido eso, Ahora que he conseguido eso, volvamos a 1990. En ese arco desde el 90, desde la caída del muro de Berlín hasta 2008, comenzamos con la implosión en Tokio de la economía japonesa, los mercados financieros japoneses. Tuvimos el gran aumento en las acciones de Internet, ¿verdad? Tuvimos la eximplosión de eso en el año 2000. Ya sabes, la quiebra de Drexel Burnham en el 90. Implosión de Japón. Gran aumento en los mercados de valores de Internet. Implosión de Internet, año 2000, aproximadamente 10 años después. Y luego este aumento durante la guerra de Irak y todo eso, el aumento hasta 2008. Cada 10 años parece que estamos en algún tipo de... 10 años antes de los años 90 fueron los 70. pareces un astrólogo. Bien. Y no una persona de finanzas. Solo No. estoy escuchando al matemático, solo me parece un patrón de Pero cada 10 años. eso es engañoso, eso es exactamente correcto, porque a la gente le gusta ver patrones, a la gente le gusta ver patrones donde no los hay, así que... Entonces, ¿un patrón de crisis financiera cada 10 años está solo en mi mente? Sí. Capital a largo plazo que tuvo que ser rescatado a finales de los años 90, cuando todos entraron en pánico. Y eso no fue ese rescate hoy parecería pequeño. Y fue que a $5.000 millones o fueron $30.000 millones. Las personas, los negocios fracasan todo el tiempo. Pero ellos, capital a largo plazo, la Reserva Federal intervino. Pero estoy diciendo que las cosas, la gente se echa a perder. Las cosas salen mal todo el tiempo. Sí, el local, no, estás en lo correcto.
La audiencia está viendo esto, los pequeños, ellos quiebran todo el tiempo y a nadie le importa. ¿Sabes por qué? Son pequeños. Pero cuando la gestión de capital a largo plazo quiebra, o Bear Stearns quiebra, o Lehman Brothers quiebra, a la gente le importa porque eso. No, es una caracterización injusta, porque de nuevo, es la complejidad de la situación. Si piensas en tienes un sistema complejo, tienes tu cuerpo. Ahora, de hecho, el pequeño es mi dedo. Esto es... ¿Y Bear Stearns es tu corazón? Eso es correcto. El sistema bancario es mi corazón. El sistema, no puedo arriesgarme, porque recuerda, Está bien, no es entonces solo... no has podido espera. nombrar. No has estado... Espera, no has... Estaba tratando de, oye, quería ver si la espera funcionaba, no funcionó. No has podido, aún no eres lo suficientemente bueno. Eres como un aprendiz de mago tratando de hacerlo. Bien, ya que no podemos nombrar a otro tipo que sea tan bueno como tú, puede que haya un par por ahí, no estás presumiendo, eres humilde. Tenía que ser en algún momento. Por favor, dime que hubo algún tiempo antes de que fueras a la cárcel y básicamente te desconectaras de la información diaria en el verano de 2008. Que empezaste a ponerte muy nervioso de que este sistema complejo, que algo estaba profundamente mal. Está bien. Primero retrocedamos. Cuando digo que nadie entiende el sistema mejor que yo, no significa que yo entienda... Siempre suenas como un doctor que teme que lo demanden por dar algo. No estás asumiendo ninguna responsabilidad. No hay responsabilidad contingente aquí por tus respuestas. Sí. No, pero la palabra entender es el problema. No entiendo el sistema. Así que no entiendo el sistema financiero. ¿Puedes parar, por favor? No puedes sentarte aquí y decirme, lo que acabamos de pasar, lo volveré a pasar. Los gestores de fondos de cobertura, los gestores de dinero, los banqueros centrales, los banqueros comerciales, los jefes de los bancos de inversión, los jefes de todos los departamentos de trading, los principales economistas, y añadiré a los profesores de escuelas de negocios de Stanford. De todos los principales 250, no puedes nombrar de memoria a los tipos que están al menos a tu nivel. Tienes que entenderlo un poco. No, lo siento. Todos no lo entendemos. Nadie lo entiende. Es un milagro. Es esto. Esa es parte del problema. Es imposible de entender. Esa palabra entender simplemente significa que si esto sucede aquí, eso sucederá allí. Es predecible. Entender significa que es predecible. No es predecible. Ese es el problema. En sistemas complejos, esa era la fascinación. ¿Hay alguna manera de extraer algún nivel de predictibilidad? No, de hecho habías hecho una pregunta, es una gran pregunta, que era, ¿fue un derrame cerebral o un ataque al corazón? Ahora, la mayoría de la gente no sabe que antes de tener un derrame, tuvieron un derrame, simplemente tienen un derrame cerebral. ¿Entienden por qué? En retrospectiva vuelves atrás y puedes hacer muchas explicaciones que podrían sonar bien. Y si estás hablando con él, el trabajador, estás usando un lenguaje que él nunca entenderá. Es complejo, así que él, igual que cuando va a su médico, dice que tiene un problema gastrointestinal o tiene diverticulitis, en lugar de decir, tuviste un dolor de estómago, comiste comida en mal estado. A la gente no le gusta decirlo en términos comunes. El sistema tuvo un derrame, pero no sabemos por qué. Está bien. Está bien, gente trabajadora y hay un gran beneficio social. ¿No estarías de acuerdo? Con que las personas tengan propiedad en el sistema. Propiedad en el sistema. Eso no significa. Empecemos de nuevo porque voltea tu teléfono también, porque no quiero que nadie vea lo que hay en tu teléfono. Así que tal vez ponlo boca abajo o algo. Sí, eso es correcto. ¿Quién sabe qué demonios aparece en ese teléfono? ¿Cuál tiene? Ni siquiera no puedo creer que tengo el momento mágico cuando estás en maldita prisión o cárcel, donde sea que demonios sea, en solitario. Es una locura. Ahora, hay una parte divertida que nos perdimos, que es que la parte divertida adelante. es esto. Dilo. Preguntaste esto. ¿Hay algo más gracioso que eso? Para el humor negro no hago ningún comentario sobre los negros, lo siento. Me preguntaste qué estaba usando. Así es, estás demasiado envuelto en el movimiento Me Too. Sí, así que llevaba un suéter marrón y un par de pantalones marrones que me dio la cárcel con la palabra trustee en la parte de atrás. ¿Porque habías calificado para ser un fideicomisario? Bueno, la parte divertida fue que estaba escrito TRUSTI, así que no estaba realmente seguro. Había sido un trustee en muchas operaciones diferentes, pero era la primera vez que estaba impreso en mi espalda y mal escrito. Probablemente tenías un nivel más alto de ser un fideicomisario en eso que en todos los consejos en los que eras fideicomisario, ¿verdad? Sí, bueno, porque como el trustee significaba que obtienes dos dispositivos para limpiar tu inodoro en lugar de uno. Sí, pero también significaba que tenías algún tipo de responsabilidad fiduciaria personal para contigo mismo, ¿verdad? ¿En la cárcel quieres decir? Bueno, eso es lo que significa ser un trustee. Por eso te dan dos. Sí,
tienes dos limpiadores para intentar. Yo era un fideicomisario en la cárcel porque podía enseñar a algunos de los chicos de J3 para ayudarles a obtener su head. Así que así me dieron un trabajo de fideicomisario. No hay tiempo. Tengo que volver a esto porque es como un perro con un hueso en esto. Sí. No puedes. Hay algo profundamente jodido contigo. Al menos algo. Sabemos que hay cosas profundamente jodidas con esto que superarás en esta película, pero no puedes sentarte ahí sabiendo que viniste de la nada, sabiendo que llegaste a la cima de lo que se considera fuera de la ciencia y tal vez la física, lo que la gente más admira porque es como la alquimia, entender las altas finanzas. Sentarse allí en lo que será la crisis financiera definitoria De nuestro tiempo, como el viernes negro o el lunes negro, lo que sea que fue en la Gran Depresión, y estar allí en ese momento exacto. Provocada en parte por una firma en la que solías ser socio y conocías íntimamente bien y que creó gran parte de tu patrimonio inicial debido a, y saber que no podías, a alguien que vive en un teléfono, ¿verdad? Porque ¿Sí? vives en un teléfono, Correcto. ¿verdad? Tuviste que hacer solo 2 llamadas por cobrar. No puedes decirme que en algún momento de ese día no tuviste esa conversación contigo mismo de ¿cómo diablos me hice esto a mí mismo? Para ponerme en West Palm Beach en una celda de 6x9 con una maldita cama de metal con una camisa marrón que decía Trusty mal escrito. Entonces me pareció increíble estar allí. Eso es un mejor. No, increíble. Y no quiero decir que no fue gracioso en absoluto. No, Pensé que no fue era un poco gracioso. de un... Correcto, no increíble. Te hizo Pero yo no, fue increíble. De qué manera increíble. ¿Cómo me hago esto a mí mismo? ¿Verdad? Wally, Zose, yo... O sea, no, es tan increíble como yo sentado aquí en esta casa. Ambos son solo 2 caras de la moneda. Así es como lo pienso, que mi vida hoy es increíble. ¿Te consideras estoico? No, me considero un ermitaño. Los estoicos no son muy felices. Y esa misión, ser un ermitaño, entonces, estar en esa celda de 6x9, estar en la celda, porque la celda no era el problema, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál era el problema? Comer las barras de Almond Joy. No, correcto. ¿Por qué no podías comer la comida? Y luego, pero recuerda, mi vida es... ¿Alguna vez te pasó por la cabeza que en Chicore no puedo comer la comida porque alguien podría haberle hecho algo? Tengo que comer, tengo que vivir de una barra de Almond Joy, 1 al día o 2 al día o lo que sea. ¿Cuántas lograste colar en un día? No te cueles. ¿Tu única barra de Almond Joy no te hizo pensar en algún momento cómo diablos hice esto? Faye. No. Regresemos a la primavera de 2008. ¿Estabas tan envuelto en tus problemas personales en ese momento que no estabas dedicando suficiente tiempo a los mercados financieros? ¿O estabas profundamente involucrado en los mercados financieros como normalmente lo estabas en la primavera de 2008? No, normalmente estaba involucrado. Y entonces estamos diciendo que el tipo más inteligente en la sala no lo vio venir. La bancarrota de Bear Stearns pensaste que solo era un problema de Bear Stearns. No lo viste como algo sistémico. Yo sé que sigues insistiendo en eso, pero no es... Porque eres un matemático que entiende los sistemas. Parece que cualquiera que entienda que tenían un problema sistémico, al menos serías el primero en el radar de búsqueda temprana. Sí, si no lo vas a ver, entonces estás... entonces realmente tengo miedo, porque eso significa que siempre asumo que al menos hay un grupo de personas por ahí que tienen algún tipo de sentido de que algo no está bien. Imagina al tipo que tiene un derrame cerebral o tuvo el ataque al corazón. Cuando le preguntas, ¿te sentiste raro el día anterior? Te va a decir, sí, no me sentía bien, algo estaba mal, no me sentía bien, tenía esto, mi estómago me sentía un poco mareado, me sentía un poco débil. Pero si le hubieras preguntado ese día anterior, ¿crees que vas a tener un ataque al corazón mañana? Diría, no, solo me siento un poco débil, estoy un poco mareado, me duele el estómago. Así que estos sistemas, y ese es el problema de la complejidad, lo que dice la complejidad es que de hecho todo parece seguir adelante y la gente lo ha visto. Uno de los grandes ejemplos de sistemas complejos son las dunas de arena. De hecho, la arena sigue acumulándose. La gente ha visto algunas y de repente un grano de arena más y la cosa empieza... Toda la arena comienza a deslizarse por las colinas. Así es como veo los mercados financieros. ¿Pero financiaste Santa Fe a principios de los años 90 o finales de los años 80?
Creo que fue a principios de los años 90. Puedo volver a contactarte. Pero a principios de los años 90, Santa Fe fue financiado para el estudio de la teoría de la complejidad. El estudio fue matemáticas. Entonces, retrocedamos. Entonces, ¿por qué compré un rancho en Nuevo México en 1993? Así que eso te da una idea. Así que lo habría financiado en 1990. Los Álamos, que era el laboratorio de alta energía en Nuevo México, estaba perdiendo a todos sus científicos. Estaban cerrando. En Los Álamos fue donde Oppenheimer y donde mucho del el programa de armas Eso es del nucleares, proyecto Manhattan. La bomba original, Sí. el proyecto Sí. Manhattan eso es Los Álamos. ¿Y compraste tu propiedad en Nuevo México para estar cerca de eso? Sí, porque los científicos que iban a hacer recortaron la financiación para la física de alta energía, pero las personas que trabajaban en Los Álamos todavía estarían en el área de Santa Fe. Cortaron eso porque el final de la G, fue el dividendo de la Guerra Fría, ¿verdad? No recuerdo exactamente por qué. Fue porque, de nuevo, la gente pensaba que había que la física y la física de altas energías realmente no eran tan importantes. Porque eso era sobre armas nucleares. No, fue porque estaban intentando, decidieron, quizás no era correcto. Esto fue al mismo tiempo que Murray Gell-Mann inventó el término quark, Q-U-A-R-K. Él lo escogió de un poema antiguo, la palabra quark, pero era misterioso. Entonces empezaron a entender en los años 90 que nuestro mundo el mundo físico, había cosas que simplemente eran inexplicables. Lo llamaron cosas extrañas, le diste un nombre, le diste algunas características, lo llamaste, tenía encanto, era uno de los términos, tenía un encanto, tenía un sabor, tenía un color, pero nadie realmente nadie, señor. Bannon entendía lo que era, al igual que el sistema financiero. Y querías investigar eso. Yo quería ver si podíamos construir herramientas para que otros más inteligentes que yo pudieran ayudar a Y ese fue el investigarlo. comienzo de tu concepto del Instituto de Santa Fe. Y el Instituto de Santa Fe fue fundado para hacer estudios en este tipo de... ¿Pueden estas áreas de cosas extrañas ser descritas por alguna forma de matemáticas? Entonces, eso es lo que estoy tratando de entender. El pensamiento fundamental, el principio organizador de Santa Fe en el laboratorio de física avanzada en Los Álamos, que había sido la sede del proyecto Manhattan y el proyecto Trinity, ¿verdad? La bomba. Sí. Entonces estás hablando de la élite, el sumo sacerdote de la física. Sí, señor. El sumo sacerdote de la física. ¿Algún subconjunto de eso es también matemáticas, no es así? Sí, ambos son similares. Proyectar. Una de las herramientas que quieres usar es asegurarte de que en este sistema complejo, el sistema financiero, estoy haciendo mucho de esto por filantropía y mucho por el bien de la humanidad, pero también para poder entender este sistema complejo. El más complejo fuera de tal vez nuestro cuerpo, del mundo financiero. Sí. ¿Crearon herramientas o eras más inteligente que a mediados de los años 2000, 15 años después de lo que había sido entonces, debido al trabajo realizado en Santa Fe? No. Eso fue genial, pero de hecho la mayor parte del dinero, la mayor parte de mi filantropía en el área de puedes describir cosas que parecen inexplicables por las matemáticas y puedes financiar a personas que tienen nuevas ideas y desafortunadamente cuando alguien piensa que hubo un hombre, Stuart Kauffman, cuando piensan que descubrí cómo poder predecir lo impredecible, lo que a otras personas les parece impredecible. Pero mi sistema, en esos días se llamaba algoritmos genéticos. Pueden predecir qué cosas sucederán y todos quieren ganar dinero, así que usan sus sistemas para intentar averiguar. Saben que han descubierto la manera de ganar dinero porque han descifrado lo inexplicable. Lo intentan, se van a la quiebra, empezamos de nuevo. Entonces, con una visión fría, lo que he llegado a darme cuenta es que el intento de matematizar, formular o lo que en tu trabajo anterior, entender lo que realmente es en el mundo de hoy, aún inexplicable, es imposible. Son milagros. Tu primer director de Santa Fe fue Christopher Langdon, creo. de Pero Australia. Murray Gell-Mann fue realmente fue el financiador. Él era la el roca. sub- Pero era la un roca. ganador del premio Nobel, sí. Y un tipo maravilloso. Sí. Vino y nos ayudó con el proyecto Biosfera 2. Vino con Chris Langdon. Chris Langdon era el operador, el tipo del día a día.
Sí, Chris estaba trabajando en vida artificial. Murray intentó llevar su propia vida artificial. Sí, cuando Chris vino a Biosfera 2 para la primera gran conferencia que tuvimos en 1994, él fue uno de los tipos más impresionantes allí, entre toda la élite mundial. Kew Gardens, el laboratorio Lawrence Livermore, los laboratorios en Sandia. Ya sabes, todas las grandes universidades, Lamont Doherty, todos los grandes observatorios terrestres, Woods Hole. Lo que distinguía a Langdon, pensé, y la razón por la que invité a Santa Fe a ser parte de ello, fue que Langdon realmente hizo una presentación de que todo, y él estaba haciendo esto a científicos, muchos biólogos marinos, muchas personas que estaban comenzando, Wally Brucker y personas que estaban comenzando el estudio del cambio climático, en ese momento llamado calentamiento global, que hizo esta presentación convincente de que todo es realmente matemáticas, todo se reduce a las matemáticas. Y tienes que, todos estos experimentos que haces, no estás... Una de las razones por las que no son considerados por los altos sacerdotes de la física como experimentos reales es que no tienen una base matemática, y todo tiene una base matemática. Langdon parecía un visionario radical. ¿Qué pasó con ese concepto? Te remontas 350 años. Entonces tienes a Isaac Newton, tienes a Leibniz. Avanzando, tienes a personas como Heisenberg y Gödel, y lo que todos esos matemáticos y filósofos llegaron a entender es que hay algo con estos números, pueden describir ciertas cosas, aproximar ciertas cosas. Pero, de hecho, intentar poner medidas y números en otras cosas que son realmente inexplicables es una locura. Entonces, hace 300 años decían que ese ámbito inexplicable era Dios. Y las personas que intentaban, de hecho, explicar lo inexplicable, que decían, sí, entiendo lo inexplicable, eran charlatanes, eran los ocultistas, eran los astrólogos. Eran los estafadores. Alquimistas. Sí, los alquimistas eran, de hecho, ellos creían que había una manera de transmutar un metal en otro. De hecho, siempre querían ver si podían crear oro. No hay razón, si lo piensas. Reconocieron que un metal es diferente de otro metal porque tiene algunas piezas adicionales. Tiene neutrones o protones o electrones adicionales. Entonces, porque pensaban que era una máquina, que creían que era una máquina, si puedo tomar 5 protones y agregar 5, eso me da 10, debería poder obtener oro. El mover todo dentro de estos sistemas, las moléculas transmutan una molécula en otra. Y si esta molécula en la que la he transmutado es oro, soy un hombre rico. Vuelve al dinero, pero luego sucede algo extraño. Isaac Newton dice, esto es realmente extraño. Sí, si quiero empujar una pelota en la mesa, tengo que tocarla. Podría haber, tal vez tengo que soplarlo, pero en realidad tengo que empujar un lado de la pelota o el libro para mover ese lado. Estoy empujando aquí, y obviamente esta cosa es lo que nos parece a los humanos ser sólido, así que se mueve como una sola cosa, pero la única manera de hacer que algo se mueva era tocarlo o aplicar una fuerza contra él. Está bien, parece tener sentido. Todo el mundo tiene esa experiencia. ¿Sabes? Quiero levantar un vaso, lo levanto. Si quiero empujar una pelota, la empujo. Si quiero jalar una pelota, la jalo. Pero él reconoció que cuando la pelota se cayó de la mesa fue en una dirección diferente. ¿Cómo es posible eso? Nadie empujó la pelota hacia abajo. Y él dice, esto es una locura. ¿Por qué la pelota bajó? No la empujé, solo la solté. Entonces alguien está empujando la pelota porque estoy seguro de que la única cosa que hace que algo se mueva es con una fuerza que empuja. Así que hay una fuerza que está empujando la pelota hacia abajo. De hecho, nunca lo llamó gravedad. Midió qué tan rápido era jalado, pero nunca pudo explicar por qué sucedió. ¿Cómo es? ¿Qué es la gravedad? Es esto. Todos dicen, bueno, ¿por qué la pelota cayó al suelo? Porque la gravedad la tomó. Pero, ¿qué es la gravedad? Eso es, como diría Feynman, ese es el nombre de la cosa de la que no tenemos idea de qué es. Esto va a Santa Fe. Estaban tratando de explicar lo inexplicable. Podemos medir
podemos encontrar una manera de predecir los mercados bursátiles usando estos tipos de complejidad caótica. Claro. Antes de llegar allí, retrocedamos. Vamos a volver a Newton. Antes de Newton y luego Newton. ¿Qué resolvió Newton que durante milenios hasta Newton no se había resuelto? Y luego quiero avanzar hasta Santa Fe y lo que estaban tratando de resolver. Comencemos con solo 2 o 3 de los tipos básicos, pero vamos con Newton. ¿Qué? Pre-Newton era qué y luego por qué es Newton un genio. En el... Creo que matemáticamente me dijeron una vez o he visto que ha habido 115.000 millones de personas aproximadamente que han vivido en la Tierra. Y de esos 115.000 millones, Newton... ¿Estás seguro de que ese es el número? Eso suena mucho, muy alto. Solo tenemos 7 ahora. Yo creo que en la historia de la Tierra, creo que es... Yo buscaré la estadística para ti, pero creo que son 115.000 millones de personas, calculan. Eso probablemente es inflación. Por eso están... Han vivido en la Tierra. Pero él es uno de un puñado de los más importantes. ¿Qué resolvió él? ¿Por qué es tan importante para cómo vivimos hoy? Y luego queremos pasar por Leibniz y los otros 2 o 3 más importantes para llegar a Santa Fe. Bueno, es un largo viaje. Este es el corazón de lo que estamos tratando de hacer. Déjame tomar un pequeño desvío por un segundo. Que si fuiste a la escuela secundaria y en el último año de tu secundaria tomaste cálculo, así que Isaac Newton como que inventa el cálculo. Bueno, eso suena, inventa, ya sabes, los matemáticos. ¿Para torturar a los estudiantes del último año de secundaria antes de que se gradúen? Sí, pero obviamente no, sí. La respuesta es sí. Ciertas personas nunca podrían hacer cálculo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué el cálculo es tan... ¿Por qué es esa la línea divisoria entre, ya sabes, muchas personas que pueden manejar eso y pueden seguir haciendo ciertas cosas y personas que simplemente chocan contra la pared, incluso si saben matemáticas? Me parece que el cálculo es lo que cambia. Es un puente. ¿Eso es porque se trata de sobre la teoría del cambio y la teoría de cómo cambian las cosas? Es una gran pregunta, pero de hecho lo que hace el cálculo es que es algo filosófico. Por eso las matemáticas son, ya sabes, Newton no era un matemático, se le llamaba el geómetra. Así es como solían llamarse a sí mismos. Entendían la geometría y los números. Pero hay un antiguo acertijo que dice sí. Y durante los días de Pitágoras, la paradoja de Zenón se llama, donde decían, bueno, si la pared está a 2 pies de distancia de mí y doy un paso que es la mitad del camino hacia la pared, eso será a 1 pie de distancia. Y si doy otro paso que es la mitad de nuevo, eso será medio pie de distancia, luego 1/4 de pie. Podría caminar para siempre, pero nunca tocar la pared. No suena realista, no tiene sentido en nuestras vidas reales de lo físico. Pero lo que Newton entendió es que muchos problemas eran así, muchas cosas se acercaban a la pared, o en su caso, en cálculo, se acercaban al límite, pero nunca realmente lo alcanzaban. Así que él dijo, está bien, no tienes que alcanzarlo. Podemos hacer muchas de las matemáticas como si estuviera tan cerca que casi estuviera allí. Podríamos hacer muchas matemáticas casi estando en el límite. Y esto es realmente importante, Steve, para hoy, porque la mayoría de la ciencia hasta hoy eran cosas que están empezando a acercarse al límite. Esto te enseñaron en la escuela secundaria que si tenías 1 dividido por 0, ¿qué? Si recuerdas tu álgebra de la escuela secundaria, te dijeron, ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Hay una respuesta a 1 dividido por 0? No, si estuvieras en la escuela secundaria diría, aléjate de eso, es el coco. Podrías escribirlo como que está indefinido. No es capaz de ser determinado, que hay un montón de cosas. Pero, de hecho, 1 dividido por 0 es algo extraño que sucede. Es un mundo de lo extraño. Y te explicaré después, es que cuando tienes 1 dividido por 0, entras en un mundo donde no sabemos qué pasa. La respuesta es, no es explicable. Podemos llamarlo cosas como indeterminado, es lo que podemos tener una convención para decir que es X, Y o Z, pero en la vida real no sabemos qué pasa cuando realmente estás en el límite. Entonces, Newton pensaba el mismo concepto, que los límites eran Dios. Te acercabas a Dios, pero nunca podrías ser Dios si tenías este tipo de interpretación religiosa.
Está bien. Quiero volver a Newton. ¿Por qué es Newton una línea divisoria tan grande en la historia de la humanidad? ¿Qué tiene Newton? ¿Qué tiene lo que intentó resolver? ¿Qué no sabían antes? Y que, porque vivimos hasta cierto punto en un universo newtoniano. Aunque me di cuenta más tarde de algo de física atómica, de subpartículas, pero al menos por un tiempo fue newtoniana. Entonces, ¿cuál es la línea divisoria? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es ella un punto de inflexión en el movimiento de la humanidad del pantano a las estrellas? Es una gran pregunta. Las estrellas fueron por Kepler. Lo que Newton comienza a permitirnos hacer es hacer predicciones precisas. Recuerda que hemos hablado de eso con el dinero, sobre las cosas en nuestro mundo físico, como los relojes, él no tenía coches entonces, cómo se movían los carruajes de caballos, cómo se movían las bolas de boliche, cómo los tacos de billar y las bolas de la mesa de billar se movían. ¿Había intentado la gente resolver eso antes de Newton? Muchas. Había gente que lo intentó, Heráclito o ya sabes, Plotino, Pitágoras. ¿Habían estos grandes de los que oímos hablar, habían intentado resolver el mismo problema? No es el mismo problema. Intentaron, nuevamente, lo que hace Pitágoras es que comienza a descubrir estas relaciones en triángulos. Por ejemplo, todos saben que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Ese teorema de Pitágoras que básicamente dice que estas formas en un triángulo, cada lado del triángulo, tiene una relación fija con los otros dos lados. Eso es extraño. Él sabía de nuevo, pero todo eran números. Esto era un sistema de cosas en el mundo físico. Y Pitágoras dice, podemos empezar a poner números en cosas que te ayuden a predecir cómo se comportarán. Puedes sumar dos triángulos y hacer un cuadrado, algunas formas diferentes. Estaban observando formas geométricas. Newton dice, bueno, quiero saber cómo se mueven los planetas, quiero saber cómo se mueven las cosas a mi alrededor. Podemos encontrar fórmulas, puedo encontrar fórmulas que expliquen lo que veo en el mundo físico. Te decide que cómo interactúan las cosas físicas y cómo se describen unas a otras. De nuevo, el hecho de que dos cosas, dos masas sólidas, o por alguna razón muy extraña, desconocida hoy en día, se atraen entre sí sin importar lo que sean. La gente ha visto el experimento. Estás colgando algo, dos pequeñas bolas de metal de un hilo y se mueven una hacia la otra. De hecho, se mueven una hacia la otra. Fue algo muy específico. Así que cuando sueltas la bola al suelo de esta habitación, Newton dice, de hecho, que la habitación subió un poco para encontrarse con la pelota. La habitación se movió. Es imperceptible. Realmente no puedes percibir ese movimiento, pero se atrajeron entre sí con ciertas proporciones. Así que él comenzó a poder medir cosas en el mundo físico, y eso fue grandes avances. También, ahora querías moverte muy rápido. Desafortunadamente, la mayoría de las personas, especialmente en el siglo XX, siglo XIX, dijeron, bueno, como Newton, midamos todo. Midamos el comportamiento de las personas, midamos su psicología, midamos su salud. Podemos tener mi análisis de sangre, midamos todo, midamos Wall Street. Sus hábitos de votación. Medir. Podemos poner un número a cuánto me importa mi esposa. Podría poner un número a cómo me siento. Y lo intentamos. Desafortunadamente, intentamos matematizar las cosas más sutiles de la vida. Y luego reconocimos que hay cosas que desafortunada o afortunadamente simplemente quedan fuera. Schrödinger escribió un libro muy famoso sobre qué es la vida. Estaba tratando de encontrar una manera, puede describir la diferencia de manera formulaica entre las cosas que están vivas y las que están muertas. La respuesta es no. Las cosas que están vivas en mi mundo son milagros, no magia. La magia tiene una connotación negativa durante tiempos altos. No creemos tú no crees en el espíritu o el alma, o lo que anima a las personas es su espíritu o su alma. Eso es lo que. Pero ¿alguna vez has visto morir a alguien? Cuando mueren, su espíritu se va. Su alma se va, sin duda. No hay duda para ti sobre eso. No hay duda para ti de que hay alguna fuerza vital que nos anima y que se va cuando mueres. Sí. De hecho, yo me refiero al alma. Hay obviamente un cierto. La pregunta es en el pasado, incluso durante Porque la gente normalmente pensaría que no tienes alma, así que eso, pero has hablado de que realmente crees en ello y has reflexionado sobre ello, lo cual es bastante impactante en sí mismo, ¿no es así?
Bueno, yo entiendo matemáticas, es Leibniz. Y Leibniz pensó... Entonces no, Newton estaba en Cambridge y era el jefe del departamento de matemáticas, ¿verdad? Era un profesor, esencialmente. Sí. Pero Leibniz, ¿era Leibniz un profesor alemán? ¿Sabes? Pero lo que dijo Leibniz es... El alma es tan extraña. Eso porque Dios tomó químicos que son simplemente el material, como las mesas, y de alguna manera hizo que este material pudiera tener un pensamiento. ¿Qué tan extraño es eso? No solo tiene un alma, sino que hay alguna manera en que se ensambló para que esta sustancia material sea capaz de pensar. Entonces, cuando me dices, es obvio para todos que existe algo como un alma. Ahora, si eres parte de la ciudad de los charlatanes, intentarás explicárselo a la gente. El alma, yo describo, es la materia oscura del cerebro. ¿Por qué es materia oscura? Porque en la física de alta energía, hoy en día, escuchas términos de materia oscura, energía oscura. De nuevo, terminología. Es un término complicado. ¿Por qué es materia oscura? Porque no podemos verla, eso es todo. ¿Qué quieres decir con que no puedes verlo? Bueno, de alguna manera vemos algo moviéndose hacia esta área de oscuridad. Puedo ver esta cosa. Esto me parece vacío, es solo negro, pero lo veo dibujado de esta manera. Así que digo, bueno, sé que si esto fuera materia, seguiría esa ecuación. Si esto fuera sólido, explicaría la forma en que se mueve esta partícula. Pero no puedo ver nada aquí, así que lo llamaré materia oscura y diremos, no sé qué es, pero se comporta como si hubiera algo allí. El alma es obvia para todos. Vivas y las que no están vivas, pero no tenemos idea de qué es. Actualmente es inexplicable. Creo que necesitamos un sistema de análisis completamente diferente para intentar averiguar. Lo siento. Mira, pero eso no. Con Newton, ya sabes, con todo su estudio alquímico, estudios alquímicos y cosas en las que trabajó en el lado espiritual, Leibniz solo había hablado sobre el alma, Schrödinger habló sobre qué es la vida. Si un científico moderno o alguien a quien financiaste en el MIT o Harvard o una de estas cosas hablara en esos términos, serían considerados un chiflado hoy en día, ¿no? No estarían en el camino para la titularidad, ¿verdad? A menos que estuvieran en el departamento de filosofía. Este es exactamente mi punto. Estamos hablando de tres de los más grandes matemáticos en la historia de la humanidad que realmente han cambiado a la humanidad, hablando así. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a una situación en la que no podrían estar en la alta física? Ya sabes, no podrían estar en el departamento de matemáticas o trabajando en la física de alta energía. Es una respuesta fácil. Newton era una combinación de matemático o geómetra en ese entonces y filósofo. Y a medida que pasaba el tiempo, esas disciplinas parecían separarse. Teníamos filosofía. Algunos de los filósofos no pueden hacer matemáticas y algunos de los matemáticos. Y de nuevo, los matemáticos a menudo se dividen en dos categorías. Personas que resuelven problemas, esos son más como los geómetras de antaño, solo solucionadores de problemas. Y luego están los pensadores, teóricos. Son más como el antiguo movimiento hacia la filosofía. Pero ninguno de esos dos grupos ha podido averiguar por qué algo está vivo en lugar de no estarlo. Nadie ha podido describir qué es el alma, pero todos sabemos que existe. Y creo que lo que necesitamos es una nueva... Ciencia es una mala palabra. Yo creo que la ciencia solo describe las cosas que ya conocemos sobre el mundo físico. De hecho, hay un argumento de que el mundo físico que vemos ha sido creado a partir de nuestros sistemas para ser de las matemáticas. Las matemáticas, todos saben que las matemáticas describen el mundo físico mucho más de lo que deberían, a menos que, mi opinión, el mundo físico realmente proviene de seres conscientes que tienen matemáticas, así que lo crean. Esta mesa te parece a ti y a mí ser sólida. Para un murciélago, eso, sí, porque tenemos luz que rebota en la mesa hacia nuestros ojos, parece sólido. Si en lugar de ojos que respondieran a longitudes de onda de luz visible, nuestros ojos respondieran a ondas de radio, las frecuencias de radio no es diferente. Es el mismo tipo de frecuencia que la luz, pero a diferentes velocidades. La mesa sería invisible. Sabemos que nuestro teléfono funciona en esta habitación.
Entonces, las ondas están atravesando las ventanas, las ondas están atravesando las paredes, así que las paredes son invisibles para ese tipo de radiación, ese tipo de energía. Las paredes no son, puedo verlas porque mis ojos, un sistema físico, determinan que las paredes están ahí. Tú, con Murray Gell, tú fundaste o fuiste el donante original y tuviste la idea del Instituto de Santa Fe. Eso, y 10 o 15 años después, ese esfuerzo por estudiar la complejidad de los sistemas matemáticamente. Sí, fue un fracaso total. Fue esencialmente un fracaso total. ¿Por qué es eso? Es el fracaso de la ciencia. Porque de hecho, si hasta cierto punto la ciencia no describe el romance. No sé por qué me atrae a alguien, no sé, las personas se atraen entre sí de alguna manera, todos tienen la misma sensación. Han visto a alguien entrar en la habitación y dicen, oh, esa persona me da una sensación extraña. La ciencia ha intentado describir. La ciencia no describe lo que significa una sensación extraña. Solo saben que es una sensación escalofriante. Creo que las mujeres, como dije la última vez, tienen un sentido intuitivo. ¿Qué es intuitivo? Tienen intuición, tienen sentimientos y son capaces de manejarse en el ámbito de cosas que los hombres, especialmente hombres como yo, encuentran inexplicables. Las mujeres tienen intuición, los hombres ven las cosas un poco diferente. Los hombres quieren medir todo, las mujeres no están realmente tan interesadas en medir. En lo que estás diciendo en términos macro, ¿realmente piensas que la ciencia, las matemáticas, tal vez en última instancia la tecnología se está moviendo hacia eso más intuitivo? Creo que la ciencia y las matemáticas son anticuadas y desafortunadamente a la gente todavía se le enseña que tienen que aprender álgebra en la escuela y ciertas cosas en la escuela en lugar de aprender a tener una emocional. ¿Es esto lo que Larry Summers estaba tratando de decir? Tal vez no lo dijo de manera perfecta, pero a lo que estaba tratando de llegar en ese sistema, los sistemas que estudiamos hoy, la forma en que se enseña o se entiende la matemática, que las mujeres simplemente no han llegado a los niveles más altos de ingeniería o física o matemáticas por eso. Y tú estás realmente insinuando que hay ya sea una nueva rama de la ciencia o hemos llegado a un punto de inflexión como en Newton, que va a ir Newton llevó a la humanidad en una dirección diferente porque pudo medir. Luego tuviste subatómica, ya sabes, física no newtoniana más tarde. ¿Estás diciendo que crees que hay otro campo en desarrollo que está surgiendo que puede llevarnos no sé cuántas décadas para comprender, pero que eso es lo que está evolucionando de esto? Sí. De hecho, creo que las matemáticas no es el fin de la ciencia. Cada año alguien dice que es el fin de... No podemos descubrir todo. Hay mucho por descubrir en relación con el mundo físico, pero ya sabemos mucho. Con respecto al mundo inexplicable, casi no sabemos nada. Las mujeres de nuevo lo perciben y yo, en lugar de Larry Summers, y solo no me desviaré demasiado, pero Howard Gardner dijo desde el principio que no hay una sola forma de inteligencia. No es inteligencia matemática. Hay inteligencia emocional, esa inteligencia kinestésica. ¿Sabes? Hay este argumento que rechazo de que las personas negras son menos inteligentes que las personas blancas. No es cierto. Sabemos, por ejemplo, que si yo estuviera en un bosque y tuviera que correr del león o encontrar una manera de no ser comido y mi competencia fuera un africano local, yo sería el que sería comido, porque ellos tienen la inteligencia para manejar su entorno local. Entonces es simplemente diferente. No es mejor, no es peor, pero hay muchas diferencias entre los diferentes tipos de personas. Y así las personas tienen diferentes inteligencias y suelen destacar en algunas inteligencias y menos en otras. ¿Cuándo llegó a...? Porque el mundo de las altas finanzas es un mundo de pura razón o es mucho de emoción e intuición y ya sabes, en las mesas de operaciones y bancos centrales cuando se toman estas decisiones, ¿es esa alta iglesia como la alta iglesia de la ciencia la física de alta energía? ¿O es tanta la emoción que entra como las matemáticas y la razón? Esa es una gran pregunta. Creo que si hablas con traders realmente experimentados y exitosos y les preguntas cómo saben lo que está pasando, no pueden darte una respuesta. No lo saben.
lo sienten, pueden sentir cómo se mueve el mercado, pueden sentir cómo se mueve la acción, y estos no son términos muy bien definidos, es difícil expresarlo en términos matemáticos. ¿Cómo lo sentí? Podrías mirar atrás y hacer conjeturas sobre lo que estaba viendo. Pero los grandes traders lo sienten y luego actúan según sus sentimientos. Esa es la diferencia. Muchas personas lo sienten, pero tienen miedo porque quieren una justificación matemática antes de dar ese siguiente paso. ¿Cuándo llegaste por primera vez a la mesa de operaciones en Bear Stearns? A finales de los años 70 o mediados de los años 70. ¿Te sorprendió lo poco que los operadores comprendían realmente de matemáticas? Sí, de nuevo teníamos una calculadora de Texas Instruments. La mayoría de los corredores de bolsa, especialmente antes de 1975, si eran buenos corredores de bolsa, podían sumar, eso es todo. Si podías multiplicar, ya estabas en el 15% superior de los corredores de bolsa. Corredor de bolsa simplemente significaba que hay una historia. Cuando fui a la primera persona, yo no tenía dinero. Y le dije, ¿cuánto dinero ganas al año? Y él dijo, $400,000. Yo dije, imposible, yo estoy ganando $10,000. Eso probablemente sea más de lo que tu familia había ganado en toda su Correcto, sí, existencia. y él gana eso en un año. Le dije, ¿qué haces? Y él dice, es demasiado complicado para que lo entiendas. So, I'm a bear and house. Que es la principal intención de la gente de Wall Street. Ellos quieren decirte que es demasiado complicado, porque si entendieras que esa persona simplemente tenía un cuñado, de hecho, en este caso, que dirigía el fondo de pensiones en General Motors, su cuñado lo llamaba y decía, compra 1000 IBM, colgaba el teléfono, lo escribía en un ticket y lo llevaba a una ventanilla. Ese era todo su conjunto de habilidades. Hola, escribe lo que dice mi cuñado, camina hasta una ventanilla de boletos. Dame un ejemplo de cuando estabas en la mesa de operaciones en los primeros días en Bear Stearns, de un momento en que sentiste total incertidumbre o viste pánico total, donde algo estaba sucediendo que la gente no podía prever y que estaban como en una cabina de avión donde todo iba mal. ¿Puedes guiarnos a través de eso? En 1978 creo que fue, a través de las agencias de noticias, hubo un colapso de la moneda en Tailandia. Así que al otro lado del mundo no tenía relación conmigo, no estaba seguro de dónde estaba Tailandia. Pero el hecho de que una moneda, el dinero de un país, de repente hubiera caído tremendamente en valor, afectó a los mercados del resto del mundo. Y la gente entró en pánico, porque nunca habían visto eso antes. Una parte muy pequeña de un sistema muy complejo tuvo un impacto en todo el sistema. Entonces, los precios de los apartamentos en Park Avenue, los mercados de bonos, los mercados de acciones, todo comenzó a fluctuar. ¿Sabes? Hay una vieja expresión matemática que dice que si las alas de una mariposa en México toman el giro equivocado, se descontrola y eventualmente para cuando llega a Canadá se convierte en un tornado. Así que estos son parte de sistemas complejos. Así que sí, Wall Street en ciertas partes. El Instituto de Santa Fe se suponía que debía realmente idear una fórmula para eso, para las alas de mariposa. ¿Por qué en 15 años llegaron al final de al menos ese experimento? Cada intento así que por eso es tan emocionante ahora, porque creo que ciertas personas están empezando a darse cuenta de que hay tantas cosas que son inexplicables, que tenemos que pensar en ellas de manera diferente. La música es un gran ejemplo. Es un ejemplo del hombre común. Sabes que cuando escuchas cierta canción te hace sentir de cierta manera. Diana, ¿cómo lo hace? No lo sabemos. No podemos matematizarlo. E incluso esa música, Steve, hoy en día comprimimos música. Cuando tienes un violín, está comprimido en tu iPhone. Entonces, ¿qué significa compresión? Estoy tomando mucha información y la estoy cortando en muchas piezas y aplastándolas juntas. Y cuando la aplasto o la comprimo, tengo que sacar muchas piezas. Pero digo que no son piezas muy importantes. Son esas piezas que quitamos cuando comprimimos datos. Para mí son las partes más interesantes de la vida. Acabas de decir hace un momento que parte de esta nueva búsqueda de la ciencia puede regresar a cuando la gente realmente hablaba de un alma. Y dijiste que no tienes ninguna duda de que hay un alma. Descríbeme qué quieres decir con eso. ¿Qué quieres decir con alma? ¿Qué quieres decir alma diferente al cuerpo físico análogo que estamos viendo en la película ahora mismo?
Es difícil de describir con palabras. Quiero decir, yo no soy un poeta. Los poemas se acercan un poco más a lo que eso realmente significa. Pero podemos, incluso el concepto de lo que es la vida se vuelve complicado cuando tratas con plantas y semillas. ¿Está viva una semilla? No lo sé. Ciertas personas dirían, no, está muerta. Cuando eres un plátano, uno de mis ejemplos favoritos es el plátano que está en la encimera de tu cocina. ¿Qué piensas hoy. sobre la vida humana? Está vivo o muerto, Cuéntame sobre la vida humana. pero tu plátano está vivo. Esa banana está respirando. Está en tu... Dices que eso es imposible, Jeffrey. No, no lo es. ¿Es consciente el plátano? Todas estas son palabras, así que todos están tratando de encajar conceptos muy complicados en una caja muy pequeña llamada consciente o vivo. No encajan de esa manera. Entonces, si pones tu plátano en una bolsa y pones otra fruta con él, la fruta madura más rápido porque el plátano respira con ella. No entendemos la mayoría de esas cosas. Así que preguntaste la pregunta. Lo siento. Hablaste sobre la vida. ¿Qué hay de la vida humana? ¿Qué pasa con eso? Dime qué piensas. ¿Qué piensas que es la vida humana? Es un milagro. Nosotros es un milagro. Y cuando digo milagro, no puedo explicarlo. Y no hago ningún intento de explicarlo en este momento. No sabemos cómo pensar sobre ello. Y de nuevo, otra de las citas de Feynman cuando hablaba sobre la física cuántica. Dijo, cualquiera, Jeffrey, que diga que entiende la física cuántica y la mecánica cuántica y el comportamiento cuántico, sabes que está mintiendo. Hablemos de eso. Eso es post-newtoniano. Habla sobre cuál es la diferencia. ¿Quién fundó la mecánica cuántica? ¿Por qué la mecánica cuántica está llevando la física newtoniana al siguiente nivel? Forma una categoría mucho más amplia. Volvamos a este escritorio. Tú usaste el ejemplo de Newton usando este escritorio. Entonces, ¿por qué la teoría de Newton no puede explicar todo? ¿Por qué tuvo que entrar la mecánica cuántica subatómica o la física cuántica para explicar esto? Bueno, entonces vamos a regresar al principio. ¿Por qué se llama física cuántica? Entonces, cuanta es una palabra que simplemente significa paquete, pequeña cantidad. Así que está cuantizado. Así que cuando hemos reconocido que esta mesa parece otra palabra muy complicada, sólida para nosotros, está realmente compuesta de moléculas o átomos. Y átomos, hemos dado muchos nombres a algunos de los comportamientos, si estabas en la escuela, cuando tú y yo estábamos en la escuela, en los años 50, el modelo era una cosita en el centro y el electrón giraba alrededor de ella. Se veía como una bola que giraba alrededor de él. Y cuando empezamos a mirarlo y decir, bueno, veamos cómo es esta bola, quiero poder examinar esa cosita llamada electrón, descubrimos que no había nada allí, no había una cosa. Era simplemente una nube de energía que podemos llamar un electrón. Así que ya empezamos a ver cosas misteriosas al entrar en cantidades muy, muy pequeñas, la física cuántica. Entonces, la física cuántica comenzó a adentrarse en lo muy pequeño y a distancias muy pequeñas vemos cosas que no podemos explicar, simplemente no podemos explicar. ¿Cómo voy de tiempo? 4 minutos. Bien, y para resumir, no, lo siento. Volvamos a la vida humana. ¿Cuándo crees que comienza la vida humana? Entonces, ¿ves? Esta es la pregunta. Me estás pidiendo que mida algo de nuevo. ¿Es la enfermedad? No se puede medir. Solo odias comprometerte. Decir medido. No. Por eso no estoy casado. Yo estoy pelando esta cebolla capa por capa. Todas tus tonterías y feliz 2, 3, 4, 5 no se pueden medir así. Es eso. Decir medido es un compromiso. Ni siquiera te gusta un compromiso cuando respondes una pregunta. Hay un dicho en el golf, comprométete con el tiro. No sé qué significa ser medido. ¿Sabes lo que significa ser medido? Eres uno de los principales operadores de divisas, tipos de fondos de cobertura o magos financieros del mercado de valores. Estás en el sacerdocio de las altas finanzas. Ciertamente sabes cómo medir. Por eso eres un multimillonario. Cualquier otra respuesta, además de esa, es pura y completa tontería. Y lo sabes. Sé muy pocas cosas. Tú sabes que las cosas deben ser medidas. Mides todos los días, pesas y mides todos los días, pesas y mides a las personas, pesas y mides a los líderes, pesas y mides las economías, genial. Pesas y mides la política, pesas toda tu vida. De hecho, es medir. Eso es. Así que lo que has hecho ahora
es algo grandioso. Has usado la palabra medir y un término matemático en el lenguaje común y lo has malinterpretado. Así que ni siquiera reconozco lo que significa. Es tan abusivo para mi campo. ¿Por qué? Y vamos a eso. En matemáticas medir significa, ¿y medir significa qué específicamente? Eso no es una aproximación o darle algo, un número. Si Einstein dijo... No te estamos pidiendo que vayas al noveno decimal. No dijimos eso antes, no, ni no siquiera vas al noveno lugar. ¿Qué pasa si digo 6? ¿Mide cuánto mides? Dirías, está bien, 6 pies, 6 pero pies, 6 pies, ¿es 6 pies una pulgada? Dale o toma un 6, es 5, entre 5 pies, 11 pulgadas y 6 pies. ¿Pero qué es eso? Pero yo quiero... Entonces la pregunta es que quiero una precisa... Es deceno. Tengo la paradoja de Zeno. Ni siquiera ¿verdad? sé qué significa medir. Estoy midiendo la parte superior de tu cabello, la parte superior de tu cráneo. Cuanto más fino, más... Te estás poniendo, eso está siendo rabínico. Me afeité la barba, solía ser rabínico. No. Mi punto es, no es eso lo que pasa con la Torá, donde estás analizando cada definición. Tú, sin embargo, definamos ampliamente la medida. Tu vida literalmente se trata de medir, ¿no es así? Se trata de poner números a las cosas para que pueda intentar lo mejor que pueda. Que yo puedes llamarlo como quieras. Si eso te hace sentir mejor. No, yo ¿Qué eres quiero tú? hacerte feliz. No, ¿eso lo relaciona con tu investigación científica? No, es incluso un número. La gente no entiende. Un número es una cosa complicada. ¿Cuándo llegaste a este momento de inflexión? ¿Cuándo llegaste a este momento de revelación? ¿Fue cuando estabas en tu confinamiento solitario, mientras la mayor crisis financiera en la historia mundial ocurría en tu celda de 7x9 con tu cama de metal y tus 2 cepillos porque eras un fideicomisario con el uniforme marrón, fideicomisario mal escrito? Ese es el momento de claridad que tuviste sobre la ciencia y la física newtoniana y todo lo que podemos medir. Realmente no va a ser la forma en que avancemos, va a ser algo mucho más esotérico, una cosa de inteligencia emocional. ¿Fue ese tu momento de claridad? Ojalá lo fuera, porque sería una gran historia para esta entrevista, pero no lo es. Es el hecho de que llevo una vida tan privilegiada para encontrarme con tan... Bueno, ¿cuándo lo hiciste? Pero ¿cuándo? Si no sucedió, entonces, ¿cuándo sucedió o sucedió antes de eso? A llegar. Está bien. Estoy en una posición privilegiada para que algunas de las personas más inteligentes del mundo vengan a mi casa y me digan lo que piensan sobre diferentes temas. Finalmente me di cuenta de que lo que tenían más en común era que había esta área, sin importar lo inteligentes que fueran, que cuando les hacía las preguntas decían que tendrían que recurrir a una respuesta de 500 o 1000 años de antigüedad a esa pregunta, que era no lo sé. ¿Sabes quién más descubrió eso? Sócrates. Eso es lo que Sócrates seguía haciendo, ¿verdad? Sócrates seguía preguntando a todos los expertos. Pasaba por, ya sabes, pregunta tras pregunta tras pregunta y se daba cuenta al final de que realmente no sabían, en realidad no entendían básicamente de lo que estaban hablando. Y hay una de las cosas que a la gente no le gustará. Resulta que potencialmente una de las cosas malas para enseñar a los niños es cómo escribir, porque verás, escribir, leer y aritmética se suponía que todos debían aprender. Pero escribir te obliga a un canal de pensamiento muy estrecho. Tienes que escribir de una cierta forma y de una cierta manera y un cierto patrón lineal. Entonces tu pensamiento se vuelve algo estrecho. Lo más interesante, la razón por la que mencioné la escritura es uno de mis descubrimientos recientes con respecto a Sócrates, Platón y Aristóteles, es que nunca escribieron nada. Ellos hablaban y las personas a su alrededor que podían escribir, escribían. Sócrates podía pensar. Así que eso fue... Jesús de Nazaret era igual, ¿verdad? Nunca escribió nada. Pensé que era carpintero. No necesitaba como una pequeña herramienta de carpintero. No quiero entrar en eso. Al menos su registro escrito. Una Correcto. última cosa. Claro. Gracias por recibirme en tu casa. Jugo de vegetales. Mira lo que hace el jugo de vegetales. Volvamos. ¿Cuándo fue eso, el comienzo de eso? ¿Hubo algún momento de revelación entre todos estos grandes pensadores? ¿Ocurrió antes de 2008? ¿Fue después? ¿Surgió a lo largo de, muchos años? Pero ¿cuándo te diste cuenta realmente de que, oye, algo nuevo tiene que desarrollarse? Eso es genial. Es que porque, de nuevo, tengo el privilegio de tener personas a mi alrededor que han dado muchos regalos filantrópicos a instituciones de educación superior.
Y cuando dije, dime el impacto, ¿cómo juzgas el impacto de tus donaciones? Y nos sentamos y dijimos, no han surgido ideas realmente nuevas. Y me di cuenta de que, por supuesto, no ha surgido, porque hemos estado usando la ciencia y las matemáticas y es la herramienta equivocada. Es obvio. Las instituciones que se establecen y tratan de promover el conocimiento y la comprensión y la verdad deberían tomar tu dinero. Derek Bock en Harvard dijo, tomar dinero para buenas causas es algo bueno. Daryl Pratt. Entonces, si Hitler sacó todo el oro de los dientes de los judíos y dijo, quiero dar esto a la Universidad de Heidelberg para financiar las cátedras de Leibniz, para que pueda estudiar física de alta energía, Derek Bock diría que eso estaba bien. De nuevo, estas preguntas son preguntas donde personas buenas de ambos lados, como en Charlottesville, podrían diferir. Yo no sé la respuesta a la pregunta. Entonces dinos las dos respuestas. ¿Cuál? La respuesta de por qué no debería ser. Y luego la respuesta donde Derek Bock dice, esencialmente tomaré dinero de cualquiera, porque tengo tantos proyectos, tantas buenas personas, y esta es la manera en que lo haré. Así que soy indiferente a de dónde viene el dinero. El dinero es dinero. Estas buenas personas, o el fiduciario que dice que estas son buenas personas y esta es buena investigación. O está bien, tomaré el dinero de cualquier fuente, incluyéndote a ti. ¿Cuál es el otro argumento? Déjame darte el yo sé, en mi caso he dado... ¿Es tu dinero sucio? Solo hice una pregunta. ¿Es tu dinero sucio? No, no lo es. Así que de hecho... ¿Por qué no es dinero sucio? Porque yo me lo gané. Pero tú... lo ganaste a través de... Escucha, lo ganaste. Volvimos a esto antes. Lo ganaste asesorando a las peores personas del mundo, ¿verdad? Que hacen cosas enormemente malas y solo para ganar más dinero. Entonces, si yo que en lugar de hacerme la pregunta, deberías tomar el dinero, porque creo que es una pregunta. ¿Crees que es una pregunta legítima? Sí, sin duda. ¿Por qué? Porque lo pienso y la ética siempre es un tema complicado, pero puedo decirte que con el dinero que di para ayudar a tratar de erradicar la polio en Pakistán e India, en lugar de preguntarme si ese dinero debería darse a estos niños para vacunas, creo que quizás quieras preguntarles a sus madres quienes recibieron la vacuna, quienes saben que su hijo ahora no contraerá polio. Y pregúntales si Epstein debería haber ayudado a estas personas con su dinero. Si entráramos en tu matemática, tus métodos, eres matemático. Entramos en esa clínica donde están dando ese dinero a estas personas que están en las más desesperadas situaciones de pobreza y enfermedad, y les dijéramos que el dinero venía de ¿qué eres tú? Depredador sexual de clase 3. ¿Tú eres nivel 1. ¿Qué nivel? El nivel 1 es el más alto y peor. No, soy el más bajo, sí. El más bajo, eres el más bajo. Bien, nivel 1, eres el más bajo, pero un criminal, que el dinero vino de ellos. ¿Qué porcentaje de personas estimas? Entiendo que no te gustan las probabilidades, estimas que dirían, no me importa, quiero el dinero para mis hijos. Yo diría que todos dijeron, quiero el dinero para mis hijos. Sabían de dónde venía el dinero. Sí, creo que así que estás hablando. Si les dijera que el mismo diablo dijo, voy a cambiar algunos dólares por la vida de tu hijo. ¿Tú crees que eres el mismo diablo? No, pero yo sí tengo un buen espejo, lo siento. Es una pregunta seria. ¿Tú piensas que eres el mismo diablo? No lo sé. ¿Por qué dirías eso? Porque tienes todos los atributos. Eres increíblemente inteligente. Recuerda, el diablo es alguien que sabe, el diablo es brillante. ¿Leíste El Paraíso Perdido de Milton? El diablo, Satanás es él, a él es él, él es el número 1 o 2 arcángel. Y la razón por la que va al infierno y lidera la rebelión es porque no puede ser el tipo principal. Y su lema es, prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. ¿Sí? Vi eso en una película una vez llamada American Dharma. No recuerdo quién lo dijo. ¿De acuerdo? Tenemos que irnos. Está bien.